Ahora qué podcast con Alex Esteban. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora qué podcast. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Jiménez, experto en suplementación, con el que hablaremos de investigación y aprenderemos a discernir entre buenos y malos suplementos. Pero sin más dilación, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, eres una persona con un currículum académico excepcional. Cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Pablo, como has dicho, soy científico, también tengo background dentro del mundo de la empresa, sobre todo a nivel, bueno, tanto nacional como internacional. Yo hice carrera, máster, grado superior, doctorado, los he hecho todos relacionados con el mundo de la nutrición y con la ciencia del ejercicio. Hago también muchos temas de fisiología clínica, también desde el punto de vista de la investigación. Y quizá de las partes que más se me conoce es porque soy uno de los fundadores de ICEN, que es un centro universitario de formación profesional, también de otros proyectos. Hemos desarrollado bastantes patentes y soy el director de I+D de la multinacional LifePro con mi coleguita Carlos, que creo que él ya ha estado por aquí. Y bueno, pues aparte de todo un poco, y que creo que es la parte que más le puede interesar a la gente que nos escuche, y de haber trabajado también y haber hecho mucho trabajo de campo, pues tengo también ese conocimiento del mundo de la empresa, lo que se mueve, por ejemplo, en otros sectores como la investigación clínica, los suplementos, industria farmacéutica, eh, y bueno, y aparte de eso también, obviamente, la parte académica, porque al final publicamos mucho y bueno, a pesar de ser bastante joven, que hice una de las tesis doctorales más rápidas que se han hecho por España, pues puedo dar la gracia de que tengo bastante vivencia, sobre todo de haber visto cosas fuera del mundo académico, que creo que también es súper enriquecedor para que no solamente hablemos de estudios, sino un poco también todo lo que hay detrás, que muchas veces pues eso es complicado de ver. Me parece una presentación increíble y bueno, muchas gracias por querer participar en este humilde proyecto, porque bueno, eres una eminencia en el sector. Y bueno, para comenzar me gustaría saber cuál es tu opinión, si estamos más informados que nunca o más engañados que nunca con la industria de la suplementación. Yo creo que estamos más informados que nunca, creo que cada vez la gente tiene mucha más información. Y creo que, por ejemplo, nosotros cuando tomamos el proyecto de la ISPRO fue justamente por eso, porque que a día de hoy es nuestro socio Alejandro, el CEO de la ISPRO, era de las pocas personas que a nosotros nos dijo, oye, cogeros un tren, rebuscar lo que queráis y ver lo que queráis, y justamente el éxito de la ISPRO ha sido la transparencia. En España es algo que el consumidor está muy informado, está mucho más educado que en otros países. Muchas veces tenemos la idea de que Alemania puede estar mucho mejor, otro país puede estar... Y es justamente al contrario. De hecho, otros mercados siguen siendo muy mercados de cultureta en el buen sentido, ¿eh? De BCAAs, proteína y ya está. Y sin embargo, bueno, Alemania sí que es verdad que el consumidor clínico es bastante grande también, pero España es un mercado donde la gente está muy informada y muy educada. También yo creo que por todos los proyectos, como puede ser este podcast u otros, que dan visibilidad al tema de la calidad, el tema de la transparencia y todo esto. O sea, cuando tú ves España no tiene nada que ver con otros países. Y luego sí que también destacaría a lo mejor el tema de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, igual que hay cosas que sí, hay mucha innovación, también porque hay mucha dinámica empresarial y tal. Por otro lado, creo que el consumidor no siempre está del todo informado, porque tiene tanta sobreinformación muchas veces que se termina creyendo cosas como últimas novedades y tal, que no son del todo así. Pero sí que es verdad que también es un consumidor bastante informado en general. Bastante buena noticia, ¿no? Que en España por lo menos estemos con esta información y tengamos, pues por decirlo de alguna manera, todos esos datos, ¿no? Que nos indican un poco a qué van destinados cada suplemento, pero aún así hay personas que rechazan estos suplementos bajo el lema de no son naturales. Sin embargo, hace 200 años la alimentación pues, era mucho más natural, o sea, cogíamos que había en el campo y la tasa de mortalidad era muy inferior a la que hay ahora. Eso ya en esta economía. A ver, lo más importante siempre es entender que algo porque sea natural no tiene por qué ser mejor. Esto siempre es así, te quiero decir.
porque de forma natural, por ejemplo, hay plantas que tienen venenos y no estamos yendo al campo los fines de semana a comer hongos alucinógenos, o por lo menos quien lo hace no lo hace todos los días. Entiendo, bueno, según qué culturas, ¿no? Hacen rituales y tal, pero es un decir. Al final, la mayoría de suplementos, sobre todo en Europa, porque esto sí que también es importante decirlo, tiene un perfil de seguridad generalmente muy alto y sobre todo en Europa. Europa tiene la legislación más rígida de todas. De hecho, existe una cosa que se denomina Novel Food, que todo lo que es posterior a 1997 sin consumo previo directamente se prohíbe. Y hay cosas súper locas de ingredientes que pueden ser totalmente seguros con beneficios ergogénicos que se permiten en todo el mundo y que en Europa no se permiten, pero ha habido peleas, por ejemplo, por diferentes tipos de dónde se extrae el triptófano, cosas que son relativamente locas, que tú puedes decir, como el triptófano. Hace unos meses hubo debates sobre el chiro-inositol, un tipo de inositol. Ha habido debates sobre, por ejemplo, la berberina. Hay un montón de historias que además luego si quieres pasar el filtro y que eso no sea novel food, tardas años. Y para hacer un claim de salud, cuando tú trabajas con la FDA o con la Agencia de Canadá o con Australia o con otros países, y ya te digo que esto es algo general en todo el mundo porque yo trabajo con empresas de todo el mundo y con 2 estudios tú eres capaz de hacer un claim de salud. Que no digo que esté bien o mal, pero en Europa en general tardas años y años y años. De hecho, hay debates internos, por ejemplo, que si tú vas, porque también hay uno de los problemas de Europa es que tiene la parte buena de la regulación y la parte mala, y cuando hay tanta sobreregulación es que hay debates absurdos, incluso, por ejemplo, con suplementos tan estudiados como la creatina o cosas así. Con lo cual, está ahí el tema. Lo que quiero decir es, si está regulado en Europa, es que el tema de que sea natural o no nos da un poco igual. Es que ya te digo, es que Europa estamos sobreregulados por todos lados. Entonces, no. O sea, otra cosa es que funcione o no. Que funcione o no es otra película totalmente diferente o que esté a la dosis adecuada. Pero que sea seguro estando en Europa, salvo que sea algo de importación, sería muy raro que tuvieses un efecto secundario con algo que se fabrica dentro de Europa y se consume dentro de Europa. Creo que es una información bastante relevante y que dejará muy tranquila a la audiencia. Y bueno, me gustaría realizar esta charla estructurada en modo juego. Tener un sujeto A que sea una persona que busca ganar la máxima masa muscular y un sujeto B que destine pues este objetivo quizás a buscar más salud, longevidad y unos buenos hábitos. Siempre que se pueda, intentaremos diferenciar las respuestas de ambos perfiles y empezaríamos por el suplemento más conocido o más consumido en el mundo, quizás, aunque casi podríamos denominarlo como un alimento, ¿no? La proteína. ¿Para qué población tiene realmente sentido usar proteína en polvo? ¿Y qué diferencias encontrarías entre los sujetos A y B? Bueno, al final la proteína en polvo es lo que tú dices, no deja de ser un alimento y en muchas ocasiones también la proteína en polvo se utiliza simplemente, pues, como algo a nivel gastronómico, es decir, para endulzar, para dar sabor, como una opción más sana a lo mejor que otro tipo de fuentes, o simplemente para gente, por ejemplo, se me ocurre un caso, puede ser una persona que quiere ganar la máxima cantidad de masa muscular y ingerir calorías le cuesta mucho, pues al final acaba tirando de cosas que no necesiten masticación, pero al final cuando hablas de masticación, yo que he investigado mucho en adulto mayor, publicamos mucho en adulto mayor, de hecho, hemos hecho ahora uno de los estudios más grandes que se ha hecho nunca en adulto mayor, lo hemos hecho con creatina, con unos resultados muy locos, así como spoiler, que se va a publicar ahora, es de un doctorando mío que te lo recomendaré para traer, Ezequiel Martín, pero bueno, en la proteína en polvo, cuando hablamos de masticación, a mí también se me viene a la cabeza el adulto mayor. ¿Por qué? Porque al final, cuando hay pérdida de piezas dentales, hay ciertas adaptaciones en el sistema nervioso que dificultan luego todo el tema de tragar. Puede haber enlentecimiento de la digestión. Pues también puede ser una opción. Entonces, ¿cuándo se usa la proteína en polvo? O, por ejemplo, una persona que es un paciente oncológico que simplemente por el propio tratamiento, es que por eso también es muy importante pasar consulta para ver la realidad de las cosas. Porque yo cuando antes pasaba consulta, hace ya bastantes años, pero yo tenía pacientes oncológicos, yo he tenido desde cáncer infantil a gente más mayor, y cuando tú ves cómo esa gente está en tratamiento, con según qué tratamientos y se consumen, y además el apetito es totalmente nulo, simplemente ya no tienes el debate de 0,8, 1,6, 2, tienes el debate de, oye, esta persona tiene que comer, que también es una de las cosas que pasa muchas veces en los hospitales.
las dietas de los hospitales generalmente deberían ser más sanas de lo que se da, pero claro, cuando tú tienes un paciente que no come absolutamente nada, porque también hay que verse la situación con según qué tratamientos, simplemente la prioridad es que, hablando mal y pronto, no se pudra, es decir, no se consuma totalmente, porque la inducción de caquexia que se produce, por ejemplo, en un paciente oncológico es brutal, y más cuando es algo que no es simplemente una cirugía aguda y ya está. Sí que es verdad que, por ejemplo, tenemos claro que en situaciones de hipermetabolismo el mayor consumo proteico es beneficioso. Hay otros debates de consumo proteico, en qué casos sí, en qué casos no, cuál es la cantidad. Me consta que se están haciendo estudios sobre eso, sobre la metodología, sobre... Pero creo que es algo que, como tú decías, como es un alimento, es bastante más transversal y sobre todo porque como es algo seguro, muchas veces cae en el plano de, oye, esto está bueno, me gusta, sí, me facilita la adherencia, pues perfecto. Y eso es aplicable pues prácticamente a todo el mundo, porque no tiene prácticamente contraindicaciones absolutas. Sí que es verdad que hay ciertas patologías donde se recomienda, por ejemplo, cuando hay estrés renal o ciertas cosas, y a lo mejor no en todos los casos de estrés renal. Depende de qué tipo de tratamiento hay, si esa persona, cuánta función renal tiene conservada, si tiene diálisis o no tiene diálisis, también depende un poco de eso. Pero en rasgos generales y para población un poquito más general, porque si hablamos de longevidad, no como patologías muy específicas, pues sí que sabiendo que es seguro también recae muchas veces en el gusto del consumidor. Si a la audiencia pudiéramos darle una pequeña recomendación, especialmente a ese sujeto A enfocado en la máxima hipertrofia y a ese sujeto B enfocado en salud y longevidad, ¿cuánta proteína deberían de consumir aproximadamente a 2026? Mira, el tema de la proteína no lo tenía tan... O sea, llevo voy viendo lo que se publica y tal, pero sí que es verdad que no estoy tan dentro. Estoy dentro, pero no estoy tan dentro. Pero tuve una conversación muy interesante con un colegui, Eric Helms, que cuando está en España, de hecho, ha estado, el último este que escribió sobre la prote lo escribió estando aquí en el salón, en mi casa. Fue el año pasado que lo publicaron. Y él está bastante, él sí que está muy, muy metido en eso y tengo mucha confianza en Eric porque él parte de la investigación que hizo, no de su tesis doctoral, porque sí que iba más en tema de entrenamiento, pero en esa época estaba muy metido él y ahora están publicando cosas y están midiendo cosas. Y él, por ejemplo, sí que, o sea, todas las limitaciones que se comentan ahora vienen sobre todo por el tema del límite de medición y eso del método de medición, se descartan muchos tipos de estudios, las recomendaciones de las organizaciones internacionales, y aquí sí que hay, por ejemplo, un espectro bastante gris de lo que es la recomendación oficial y luego lo que se ven en algunos artículos aislados hacia donde van ciertas tendencias y dónde está el tema. Y luego también está el tema del perfil de seguridad. Estos son tres temas que vamos a abordar. Lo primero, las recomendaciones oficiales pues cifran esos 0,8, 1,2, están más o menos en ese rango. Hay estudios que se cifran en ese rango, pero luego cuando vas a los datos individuales sí que es verdad que dentro del estudio hay pequeñas diferencias que a lo mejor no se resaltan y deberían resaltarse un poco más. Y sí que es verdad que el metaanálisis que se basa todo el mundo, que creo que es el de RAN, no me acuerdo de qué año es, si es del 2000 y pico, en ese que se llega, se dice a partir de 1,6, no sé qué, se incluyen estudios que a lo mejor pues no son los más adecuados cuando hablamos de masa muscular. Nosotros cuando hemos hecho estudios retrospectivos de análisis, em, que un estudio retrospectivo es básicamente, no es un estudio de intervención, sino es ver qué está haciendo la gente posteriormente. Claro, no es tan válido como para demostrar una causa-efecto como comparar, por ejemplo, un grupo baja proteína a un grupo alta proteína. Eso sería lo ideal. Pero nosotros sí que hemos visto que, por ejemplo, en culturistas naturales, pues sí que hay cierto beneficio del consumo de proteína y en otros estudios lo que hemos visto es que no hay diferencias entre los amateurs y los profesionales, pero todos están por encima de ese 1,6, 1,8 o 2. Entonces, sabiendo que es un tema seguro y aunque sí que te diría que con los estudios que se están haciendo ahora, que me constan, que están, o sea, no están publicados, pero que van a ir seguramente, si ven algo por esos lados, sobre todo cuando hay déficit calórico y sobre todo cuando tú vienes de consumir una dieta alta en proteína, no bajes a una dieta baja en proteína. Eso sí que lo tenemos bastante claro, porque no hay tiempo para adaptación suficiente y te vas a consumir. Luego, por otro lado, sí que creo que es relativamente sencillo llegar a lo que esta gente del 0,8 consigue una dieta alta en proteína, porque al final, si tú estás en un superávit energético,
me parece muy complicado no llegar a 1,6 de proteína. Es que, te pongo un ejemplo, los ciclistas del Tour de Francia de Miguel Gorri, de Leven, que es un colegui nuestro, es director de nuestro máster de nutrición deportiva y es el nutri de uno de los mejores equipos del mundo de ciclismo. Esa gente está consumiendo 1 kilo de hidratos de carbono al día, no 1 kilo de arroz, 1 kilo de hidratos de carbono. Estamos hablando de, pues, puedes contar la barbaridad de calorías solo de hidratos de carbono. Esa gente solo, con gente de 60 kilos, solo con el arroz que consumen ya prácticamente se acaban metiendo en 1,6 2 gramos de proteína al día. Entonces, a veces en nutrición deportiva es un debate un poco irreal, necesario o no, pues no tengo seguro en qué punto estamos, pero sí que sé que ese rango de 1,6 es un puerto seguro, incluso tirar un poco para arriba. Entonces, a lo mejor por prudencia y sabiendo que no tiene un efecto negativo para la salud, si no te desplaza una alimentación generalmente de origen vegetal, por lo menos te diría un 80-90% de origen vegetal, pues no le veo problema. Y luego, por otro lado, está el tema de la seguridad, la salud y demás con los deportistas, que no siempre termina de casar una cosa con la otra, pero que creo que, por ejemplo, para una persona que quiera ganar masa muscular, es bastante casable esto que digo. Es decir, sí que creo que es bastante casable consumir 1,6 2 gramos por kilo de proteína y que tu alimentación pues tenga un contenido de vegetales integrales muy alto. Vamos, de hecho, te diría que salvo que seas una bestia de que pese muchísimo y tal, por ejemplo, un deportista natural, no creo que tenga ningún problema en mantener ese rango que, como digo, creo que puede ser un puerto seguro a nivel de lo que sabemos hoy en día y que no tenga ningún desenlace negativo en la salud. Eso es. Y para las personas quizás que puedan escuchar este podcast, que sean personas que busquen pues más ese aspecto estético, que mantengan estable esa proteína por el balance nitrogenado que has comentado con anterioridad, ¿no? Que no hagan locuras de ahora se tiende a utilizar menos proteína porque ahí sí que va a haber degradación muscular, entiendo. Sobre todo cuando hay cambios bruscos y en un intervalo de tiempo hasta que el cuerpo puede tener cierto nivel de adaptación a eso, pero claro, si tu objetivo, que esto es sobre todo lo que creo yo, si tu objetivo es sobre todo eh, perder grasa corporal y te metes en un déficit energético y bajar la proteína, lo normal es que ahí te consumas. Ahí sí que no hay tu tía. Y en volumen es que este debate seguramente no exista, porque al final una persona que quiere ganar masa muscular, ¿cuántas calorías va a estar consumiendo? Si es que el propio Eric que te mencionaba, Eric es una persona que por lo que sea, su cuerpo, porque luego sí que hay balances energéticos individuales, él es una persona que su cuerpo funciona con muy poquitas calorías, tanto en volumen como en definición. Y él ganando masa muscular, ya te digo que a lo mejor unas 3.000 calorías sin esforzarse en nada de meter. Además, él es piscitariano, que solo consume de fuentes animales pescado y no sé si algo de ovo lácteo, creo que no, creo que tampoco. Pero lo que te quiero decir es que él llega sin esforzarse de ninguna manera y sin consumir prácticamente ninguna fuente muy directa. O sea que tampoco hay que machacarse mucho la cabeza para llegar a 2 gramos por kilo en volumen. Esto me lleva a una siguiente pregunta, que sería, ¿cuál consideras que sería el reparto óptimo de esta proteína a lo largo del día? ¿Sería mejor hacer 2 comidas, 3, 4, 5? Sí, a ver, de esto hay que ir un poco a la parte práctica y a la parte de investigación científica. La parte de investigación no tenemos del todo claro, o sea, sí que sabemos que se puede maximizar de alguna forma la síntesis proteica, pero es que incluso con ingestas, o sea, que se maximice la síntesis proteica no implica en última instancia que vayas a ganar más masa muscular. Eso lo primero. Y ya tenemos estudios que sí que ven que con ingestas grandes, de hecho se publicó hace un año uno de Trommelen y Van Loon, que con ingestas grandes en cortos periodos de tiempo, pero esa ingesta, pues a lo largo del tiempo, es como que es capaz de cubrir más horas. Aún así, ¿yo qué opino de esto? Pues había algún estudio que veía mayores ratios de síntesis proteica a partir de 3 comidas al día y tal, con una división más o menos así, pero también hay que ver esa persona cómo de llevadero es para su día todo. Igual que te digo que creo que es una carnicería hacer que una persona se levante en medio de la noche a comer y demás, porque la gente, o sea, lo primero es que no creo que sea lo óptimo, y lo segundo, por sacrificar el descanso y demás, pero que la gente se tenga que levantar y todo eso, creo que es totalmente antiadherente, pero tampoco tienes por qué hacer
3 comidas. Creo que hay un margen seguro donde se puede adaptar bastante bien a las personas. En resumidas cuentas, que lo que mejor se adapte al día a día de la persona, que tampoco va a haber una diferencia significativa, entiendo, ¿verdad? Seguramente no. También creo, si te tengo que dar igual que antes un puerto seguro, pues te diría de 2 a 5 comidas o de 2 a 6 comidas, creo que es un puerto seguro. Luego te puedes analizar otras cosas y, por ejemplo, una persona que haga un ayuno prolongado y solo come una vez al día, pues hay que ver qué le va a pasar a ese intestino, cuánto va a tolerar eso, cómo va a funcionar eso, etcétera, etcétera. Entonces, en ese puerto seguro, pues habrá gente que 2 comidas será más o menos llevadero, bien, un reparto bastante bien. Incluso puerto seguro para mí, pues 3 a 5 a lo mejor te diría que para el 90% de las personas es donde nos vamos a mover y donde además nos vamos a sentir más cómodos. Perfecto. Para una persona que haya escogido, bien sea por necesidad como por comodidad, el utilizar este suplemento, alimento de proteína, a la hora de realizar su compra va a ver que existen muchos tipos. Tenemos whey, tenemos aislado, tenemos hidrolizado, tenemos proteínas vegetales. ¿Podrías explicarnos cuál sería quizás el más interesante o qué diferencias hay entre estos? Vale, a ver, a mí para la mayor parte de la gente, yo creo que un concentrado de suero de leche es suficiente, está bien, y la diferencia con un aislado a nivel de porcentaje de proteína va a ser muy pequeñito, además seguramente el sabor será siempre es un poquito mejor en un concentrado. Pero puede haber gente que no tenga buena tolerancia a un concentrado de soya de leche y lo entiendo. En esos casos, pues antes que un hidrolizado o cualquier otra opción, yo considero que los aislados es la mejor opción. Lo primero por precio, es más caro que el concentrado, pero es más barato que un hidrolizado. Y al final un hidrolizado no deja de ser un concentrado, un aislado que tiene una fracción de proteína que ha sido descompuesta más por hidrólisis. Y eso lo que quiere decir es que lo máximo que hay es un 20%, pero generalmente se mueven en torno a un 6%, un 10%. Entonces, por un 10% de hidrólisis, yo creo que no merece la pena pagar más en general. Y si por algún caso tienes algún tipo de, oye, que un aislado me sigue sentando mal, y es que a día de hoy hay aislados con enzimas digestivas, con lactasa, con todo, pues puedes tirar, o si eres una persona que lleva una dieta plant-based, pues tirar directamente una opción vegetal, que es tan válida como una opción de origen animal y seguramente te siente mejor. Sí que es verdad que en la mayoría de casos, aunque hoy en día se consigue machear bastante lo que es el sabor, es decir, a nivel organoléptico se han desarrollado mucho estas proteínas de origen vegetal, por ejemplo, mezclas de, bueno, el guisante es bastante terroso, pero guisante y arroz está bastante conseguido, la soja está bastante conseguida ya, pues es una opción que una persona que por lo que sea no quiera consumir los otros, puede consumir porque está bastante más desarrollado. Aún así, siempre yo sigo considerando que se sacrifica un poquito más el sabor, pero lo que se consume a día de hoy no tiene nada que ver con lo que se consumía hace 10 años. Respecto al famoso valor biológico, y lo entrecomillo porque, bueno, ya Ujú. sabemos la evidencia que hay a día de hoy. ¿Existen diferencias entre, por ejemplo, un concentrado y una proteína vegetal? A día de hoy lo que vemos es que los efectos, por ejemplo, en composición corporal, no existen diferencias entre ellos. Y además también hay que tener en cuenta que tu dieta seguramente no se base solo en esos 30-60 gramos de proteína de soja que tú consumes al día. Entonces, teniendo en cuenta eso, la combinación de fuentes y todo, pues no debería por qué ser un problema ni es un problema. Y además, lo que digo, cuando vemos temas directamente de composición corporal, lo que se ven en los estudios es que no hay diferencias de hacer una dieta consumiendo una o consumiendo otra. O sea que a día de hoy una persona que sigue una dieta plant-based puede conseguir unos buenos resultados a nivel de composición corporal y deportivo sin ningún tipo de problema. Quizás donde más sacrifica, que yo creo que sí, a lo mejor también es... El tema organoléptico siempre es una opinión un poco personal. Nosotros hemos hecho estudios organolépticos, muchos no están publicados, pero los tenemos internamente, y fliparíamos cómo varían muchas veces las papilas gustativas de la gente, incluso dentro de un mismo sabor o dentro de una misma textura. Entonces, si por lo que sea te resulta muy asqueroso, pues no, pero hay gente que no tiene ningún problema y que además cuando llevas una dieta plant-based y estás acostumbrado a que lo más parecido es la proteína de guisante de hace unos años, que era terrosa y 100% asquerosa, y lo comparas con lo que se consume ahora, pues obviamente no tiene nada que ver y lo de ahora está mucho mejor. Me gustaría pasar ahora a un tema que probablemente sea el que más le va a interesar a la audiencia, y es el tema
de cómo escoger una buena proteína, dado que vemos que hay muchísimas marcas de suplementación y el fraude siempre va a estar ahí. Aunque sean productos seguros, esto no quiere decir que lleven o que, por decirlo de alguna manera, no estén alteradas esas etiquetas. Entonces, ¿en qué deberíamos de fijarnos a la hora de escoger una buena proteína? Vale, vamos a distinguir dos cosas. Una cosa es lo ético y otra cosa lo legal. Ahora mismo en Europa, sobre todo te diría que en España, Sanidad lo hace muy, o sea, Sanidad lo hace muy bien en ese sentido porque Sanidad es muy cañera aquí. Con ciertas cosas, hay otras que no. Pero en el tema de la proteína, más que un tema de que la gente te vaya a meter, sobre todo si consumes cosas que vienen de aquí de España, más que la gente te vaya a meter cosas raras, yo lo que te diría es que la gente no declara la materia prima que utilizan porque son materia más barata, de baja calidad. Yo siempre tengo una anécdota de hace... Fue justo el año que abrían Vitafood después del COVID en Ginebra, en Suiza. Vitafood es la feria más grande del mundo y de ingredientes y estuvimos con varios fabricantes y tal. Y claro, nosotros somos de los mayores compradores del sur de Europa de varias de las materias primas más conocidas, como Arla, Glanbia, que ahora tiene otro nombre. Estás reunidos con ellos tal, y luego vas a hablar con otros proveedores y tal. Y yo me acuerdo de un proveedor polaco que me enseñó un COA, un certificado de análisis, y yo le pregunté, oye, ¿no te falta un aminoácido? Y dicen, ah, bueno, lo tendremos que chequear, no sé qué, no sé cuántos. Obviamente, cuando alguien no declara la materia prima, pues es que hay cosas raras. Ahí puede ser que debido al tratamiento térmico que haya tenido esa materia, tenga peor disolución o haya ciertas historias o ciertas cosas, no diría que es inseguro, y donde creo que está el asunto del producto final, aparte de ver qué materia usan, yo creo que la gente, más que cometer una ilegalidad, son cosas poco éticas, como esto que te digo, como el procesamiento de la materia que a lo mejor ha estado recalentada y entonces se produce furosina, que es un compuesto de degradación de la lisina que, por así decirlo, el valor biológico de esa proteína es peor. Creo también que muchas veces los fraudes no son fraudes, sino, como digo, cosas poco éticas que no se ven, que simplemente leyendo en el etiquetado lo ves ahí, que a lo mejor ves proteína y a lo mejor no está ni de primer ingrediente, y luego ves 300.000 cosas más que, ojo, hay cosas que a lo mejor nosotros, por ejemplo, ponemos enzimas digestivas, y cuando tú lees enzimas digestivas, entre comillas, ves maltodestrina, pero claro, es la maltodestrina que pertenece a esa enzima, son unos miligramos, no es, o sea, no llega ni siquiera a un gramo. Pero ves muchas veces una proteína de estas cutres, como digo yo, que pone proteína, glicina, no sé qué, no sé cuántos, y claro, y tiene 300 ingredientes. Pues eso el consumidor sí lo puede mirar él directamente. Creo que declarar la materia prima en un mercado donde no hay tanta commodity, sí que hay empresas que más o menos han destacado bien, es también algo interesante, porque sí que conozco el caso de muchas empresas que lo que hacen es, yo uso esta materia hasta que se agota. Y claro, ahí te pueden estar, y sí que es verdad que los precios varían mucho en el tema de la proteína de una materia a otra. Y luego, obviamente, lo que el consumidor tiene que ver es cómo te sienta, porque a nivel relativo, esto yo creo que es curioso, Alex, a nivel absoluto, lo que más te vale de la proteína, obviamente, es el ingrediente principal, que es la proteína en sí. Pero a nivel relativo, puede ser el edulcorante, puede ser el cacao que utilices, es decir, por miligramos. Y claro, también la digestión y todo eso, o el sabor, depende mucho de eso. Nosotros no gastamos mucha pasta en eso y se nota cuando tú pruebas los sabores y eso. Y hoy en día, a raíz de todos los escándalos que han salido, sí que es verdad que tú ves que muchas empresas que vendían a un ticket muy bajo, pues ahora venden todas más o menos al mismo ticket. También porque desde el COVID ya no hay tu tía. Desde el COVID se han nivelado los precios porque como cerraron los restaurantes, bajó la producción de queso, la proteína no deja de ser un residuo del queso, eso empezó a tirar para arriba y todas las marcas han estado apretando también, y tampoco hay tanta diferencia ya a día de hoy. Entonces, si puedes ver que declaran esa materia y que luego la lista de ingredientes sea más o menos limpia, pues está bien. Luego, obviamente, pues lo que puedes esperar también de cantidad de proteína, porque muchas empresas lo que hacen es declaran, tú al final recibes un certificado de análisis, un COA, y el certificado de análisis te va a decir, esta materia tiene, por ejemplo, este aislado tiene del al 88% de proteína. Claro, pero tu proteína final, por ejemplo, si es de chocolate, lleva cacao, lleva más cosas, no va a estar por encima del 82%, por ejemplo. Y hay materias que lo que hacen es declarar la proteína, te ponen un 90% en un aislado o un 87% en un concentrado. Eso es totalmente irreal, y sobre todo si lleva chocolate. Pues si veis números que son escandalosamente altos respecto a los demás, pues también
es un signo de alerta. Yo me quedaría con eso, con declarar la materia prima y pues lo más obvio que la lista de ingredientes no sea un sin Dios. A partir de ahí que os sienta bien, porque si os sienta bien y tal, dudo que lleve algo raro, pero si llevase algo raro, por lo menos no es algo que os esté matando. Y sí que quiero decir que creo que está bastante controlado a día de hoy lo que es Europa en general y sobre todo Europa occidental, España, Italia, etcétera. De leer esa etiqueta, intentar evitar ese posible amino speaking, ¿no? Que, por ejemplo, la cantidad de glicina vaya en exceso y luego, pues si te están vendiendo una proteína de chocolate y te ponen que es un 95% de proteína, pues que sepáis que os están mintiendo a la cara, en resumidas Sa- cuentas. Sabiendo eso, más o menos ya vas a saber dónde tirar y si se declara la materia prima, pues mucho mejor, porque aquí sí que hay empresas con mucho músculo, no son todo commodity general. Commodity es una materia genérica, no es todo commodity, entonces pues tiene sentido. Yo hice, lo que pasa es que creo que solo está disponible ahora en uno de los máster, dicen, pero yo hice una clase sobre cómo identificar materias primas y tal, y yo recuerdo que un poco lo que le comentaba a los alumnos era eso, que al final ver el tema o sea, los fraudes por dónde van a venir siempre por el mismo lado, por abaratar los costes de la cantidad de proteína. Muchas veces no son fraudes, son temas éticos. Si tú sabes más o menos leer la etiqueta, lo puedes más o menos evitar. Y si además ves la materia prima que tiene, pues mucho mejor. Creo que en ese rango de cosas más o menos te mueves bastante bien y estás bastante seguro. ¿Cuál dirías que es el engaño más común que podemos encontrar ahora en el mundo de la suplementación? Como engaño común, a ver, yo creo que la mayoría de veces son cosas, como digo, éticas, no son fraudes. Y lo más común, que eso sí que es complicado porque al final necesitas leer mucha literatura científica, es meter dosis infradosificadas. Eso sí que de las cosas que el principio activo sea X y tengas que meter Y. Ojo que muchas veces no se puede meter Y por una regulación europea, porque en Estados Unidos a lo mejor podrían meter una dosis por 5 y en Europa tienes la dosis entre 5. La melatonina a 1,8 miligramos, 2 miligramos funciona. En Europa tienes un coto ahí, en Estados Unidos tienes suplemento de 10 miligramos. Entonces, eso puede ser por un tema de regulación o puede ser por un tema personal de quien lo esté vendiendo, que diga, oye, esta materia prima es muy cara, se me ocurren 300.000 ejemplos. Resveratrol, azafrán, berberina, cúrcuma liposomada, lo que sea, pues en vez de ponerte esta dosis, te voy a poner esta otra dosis. Y el consumidor ve, este producto tiene cúrcuma, vale, pero esto tiene 5 veces menos de la cantidad que tenemos nosotros. En Life, por ejemplo, nosotros intentamos siempre, o sea, siempre todos los productos tienen que tener eso porque yo prefiero descartar una materia prima y usar otra cosa, a lo mejor a menor dosis o no meterlo y encarecer el producto, que meter un combo de cosas que muchas veces también cuando metes muchos ingredientes no sabes cómo van a interactuar esas cosas. Entonces yo creo que no es un fraude directamente al consumidor, porque no te estoy diciendo, oye, esto es mentira, pero sí que es una forma de decir, oye, esto no es del todo, éticamente no es correcto. Y claro, el consumidor no va a conocer toda la literatura que está relacionada con eso, porque es muy complicado que esté tan metido en eso. Incluso ni siquiera el consumidor profesional, una persona que tenga estudios y formación específica en el tema, seguramente no se ponga a leer todo lo que haya publicado de X cosa. Aquí un buen filtro que creo que podrían aprovechar las personas que estén escuchando el podcast es un poco fijarse en qué personas trabajan detrás de ese producto, porque si al final tenemos divulgadores en los cuales confiamos y sabemos que saben interpretar esta literatura científica, pues puede ser un gran filtro. Y por el contrario, pues si te lo está vendiendo el típico cuñado de barrio con todas estas ideas de simplemente lucrarse de la venta de ese suplemento, pues puede ser un filtro importante. A ver, todo el mundo te puede timar, pero sí que creo que es un filtro. Obviamente de que por lo menos haya habido un poco de criterio de estudio de lo que hay detrás. Y creo que en los últimos años, pues las empresas están empezando a tener un poquito más esto en cuenta y eso sí que es positivo. También por eso yo creo que hay cierta diferencia entre el mercado español y el mercado de fuera. Las marcas más punteras de fuera siguen siendo bastante en general, aunque obviamente esto está mejorando y cada vez va más hacia la industria farmacéutica. Al final, la industria farmacéutica de hecho ha puesto mucho interés en los nutracéuticos. Nosotros trabajamos mucho también con parte de investigación con partners de industria farmacéutica y demás. Y la industria farmacéutica también ha puesto el foco porque obviamente es rentable y porque obviamente también cada vez más
el consumidor no quiere ser un enfermo crónico de consumo de fármacos y prefiere una alternativa un poquito más healthy o natural, que puede ser o no mejor, pero que sí que para la industria farmacéutica es también interesante. Obviamente la industria farmacéutica tenía unos estándares más altos y cada vez más la industria de la suplementación pues está tendiendo más a esos estándares superiores y es positivo. Es cuestión de 5 años que estén más o menos bastante cerca a nivel de seriedad y a nivel de comunicación, yo creo. Pasando a un nuevo suplemento, en este caso la creatina, y aprovechando esa cercanía que tienes con esta patente alemana, con Creapuro, bueno, Creavitalis, no sé exactamente, ahora nos contarás, ¿qué podemos hablar de ello? A ver, si quieres algún inciso de qué diferencia hay entre ellos, Estaría genial. si os parece bien, vale. Asken Group es la compañía que ellos son básicamente una industria química que hacen desde tema farmacéutico, producción química, de todo. eh, y tenían también la parte de Human Nutrition. Human Nutrition, nutracéutica, según donde lo veas, se llama de una manera u otra. Human Nutrition normalmente incluye los nutracéuticos, es decir, la parte más de suplemento, y la parte de alimentación humana. ¿Qué pasa? Que la creatina de Creapure, el nivel de micronización no es tanto como el que tiene Creavitalis. Creavitalis es una alternativa que ellos han intentado posicionar, ambos son el mismo principio activo, es creatina monohidratada, y ellos lo que han intentado hacer es posicionar una más en salud y en comida y la otra más en deporte. El principio activo es el mismo, lo que pasa es que a nivel funcional, pues la disolución puede ser un poquito mejor. Para meter en comida Creavitalis seguramente sea mejor para hacer alimentos funcionales, para hacer seguramente gominolas, etcétera. Entonces al final es más el uso. También es más caro. Entonces, una persona que sea deportista, que no tenga ningún problema, que lo tolere bien, que le siente bien, no hay ningún problema. Creapure es más que suficiente y está perfecto. Entonces, la diferencia principal es un poco cómo ellos a nivel de marketing lo han querido diferenciar y esa tolerancia y micronización que se ha hecho sobre el producto. Pero el principio activo es el mismo. Es decir, la gente que no crea que Creapure es un principio activo. El principio activo es la creatina monohidratada. Respecto a la creatina, si pudiéramos hacer a estas recomendaciones en el sujeto A y el sujeto B, Hay muchos estudios que se han hecho. De hecho, nosotros, lo que te comentaba, hemos hecho uno de los estudios más grandes que se ha hecho con suplementos con adulto mayor, que hemos hecho de todo. Cognitivo, análisis del ADN, estrés oxidativo, funcionalidad, de todo. Y además con bastantes grupos, muestra grande, es un estudio bastante tocho. Y en ese estudio dábamos 3 gramos. Y es que la dosis europea permitida son de 3 gramos, que eso le choca mucho a la gente. Es decir, y en Estados Unidos de 5 gramos, cuando normalmente recomendamos dosis más altas. Eso generalmente es el starting point. Es el punto a partir del cual pues, se pueden ver seguramente beneficios fisiológicos. Y es verdad que en muchos estudios con 3 gramos ya se ven beneficios fisiológicos en diferentes tipos de atletas. Ahora, eso sí, lo que tenemos que tener claro también es el periodo de tiempo que tú lo consumes. Lo ideal es al menos 4 semanas cuando estás con estas dosis para garantizar la saturación. De hecho, yo sí creo que una dosis un poquito mayor seguramente te beneficie un poco más que estos 3 gramos, más 5 gramos, ese 0,1 por kilo de peso, etcétera. Bueno, pues eso está bien, pero que podemos decir que esas dosis ya tienen ciertos beneficios. La dosis aguda de creatina es mucho más alta, son un protocolo de carga de aproximadamente una semana, donde acaban metiendo unos 20 gramos al día, pero yo en general prefiero hacer la dosis crónica, sobre todo porque hay gente que aun dividiendo esa dosis aguda a lo largo del día, la creatina es un osmolito, tiene efecto osmótico, coge agua y puede dar cierto efecto de hinchazón o diarrea osmótica. Entonces, si tú tienes malestar por haber consumido creatina, pues no tiene ningún sentido. Además que sabemos que la creatina es un suplemento bastante seguro, hay estudios a muchos meses vista, hay estudios en pacientes de diversos tipos. A lo mejor el único caso que a lo mejor excluyo es el paciente renal, pero en todos los demás casos, pues yo creo que es un suplemento que es seguro y que en ambos casos se puede consumir, pero yo me decantaría siempre por la dosis crónica. Y esto, pues te demuestra una cosa, que muchas veces cuando trabajas con una persona, lo ideal es trabajar con tiempo. Es como las pérdidas de peso. Las pérdidas de peso antes de una competición, mejor planificarlo con tiempo que la gente que le llega a RIR, que es un profe nuestro, dicen que es el director de la UFC de rendimiento, o Aris Adrián, que es un amigo nuestro, lleva mucha gente en Nutri de deporte de contacto y lleva mucha gente de todo tipo de UFC, le llega a la gente a una semana tengo que perder 8 kilos y tienen que hacer salvajadas que se podrían ahorrar seguramente de otra manera. Pues con los suplementos muchas veces es igual. Si el protocolo es mejor consumirlo de esta manera, pues obviamente mejor hazlo así porque te vas a ahorrar calentamiento de cabeza.
De hecho, la que dices, que quizás quitando este proceso de fase de carga, ¿no? De buscar esos 20 gramos hasta la saturación, no sé si habrá algún beneficio de encontrar dosis tan altas en un periodo prolongado de tiempo, si se ha investigado acerca de ello. Generalmente lo que se hace es dosis de carga y pasar a mantenimiento o dosis de mantenimiento, pero realmente no es de mantenimiento porque esas dosis que comento ya producen saturación. Entonces, a lo mejor sí que es verdad que una persona con más masa muscular, un adulto joven, un adulto mayor, necesita para saturar un poquito más, pero generalmente a partir de los 3 gramos, 5 gramos, seguramente ya una persona adulta esté saturando. O sea que no se suele hacer ese protocolo de consumir en el tiempo 20 gramos y tal, porque al final lo único que haces es tener pipí caro. Te quiero decir, excretar más, porque al final el mayor consumo de creatina también produce una mayor excreción de los niveles de, bueno, de creatina. Entonces, pues eso, también, y también desde el COVID que han subido tanto los precios de la creatina, pues obviamente yo creo que merece la pena ahorrar un poco y mear menos creatina. Quería hacer referencia a esto porque el otro día escuché a un tipo divulgando acerca de los beneficios de dosis prolongadas de 20 gramos al día de creatina y digo, bueno, ¿esto qué sentido tiene si una vez que se satura se excreta? Pero bueno, digo, hoy que tengo un profesional, prefiero... A ver, hay algunos estudios que se han hecho ahora, lo que pasa es que son un poco de aquella manera y tampoco son a largo plazo, donde lo que hacen es dar una dosis semiaguda de creatina y ven ciertos beneficios en el sueño y tal, pero los efectos cognitivos y demás de la creatina están muy poco evidenciados y sobre el sueño también. Entonces tampoco sería el uso principal que le doy. De hecho, hago spoiler, en nuestros datos en adulto mayor somos los primeros en medir el BDNF en humanos. El BDNF es el factor neurotrófico del cerebro, que básicamente lo que te está diciendo es el crecimiento de las neuronas y demás, y no hemos visto beneficios con el consumo de creatina, algo que en ratas sí se había visto. Entonces, si los únicos beneficios que puede tomar son, son por esa vía, no están muy claros los beneficios que tiene, y a nivel de funcionalidad y todo, que por cierto somos los primeros que hemos reportado el tema, creo que a nivel de hueso, creo que no había mucho reportado sobre hueso, pues si esos temas más estructurales y demás se consigue con una dosis menor, pues obviamente yo tiraría por la dosis menor por ahorrar dinero. Al final, yo creo que todo tienes que evaluarse no solo desde el punto de vista ideal, sino coste-beneficio, porque al final, tanto la gente de rendimiento deportivo como de salud, qué porcentaje de la población es el atleta de élite que tiene todo cubierto y qué porcentaje es la gente de longevidad que se puede permitir estos tratamientos con absolutamente todos los tipos de antioxidantes, no sé qué, pues la gente normalmente es un consumidor que no tiene tanto poder adquisitivo. Como dice un amigo mío, la gente está tiesa y cada vez estamos más tiesos y tenemos que ahorrar. Entonces, pues si tienes algo que tiene beneficios y puedes ahorrar un poco y los beneficios que vas a obtener son 99% iguales, no veo ningún sentido a malgastar el dinero. Como bien has dicho en esa explicación inicial, ser más conservadores y que con 3 gramos vamos más que cubiertos. Quiero hacer un apunte. Sí, sí. Puede parecer que soy muy negativo o que voy muy en contra de la industria en todo el tiempo, cuando me dedico tanto a la industria, llevo ese papel dentro de Life, hacemos desarrollos de patentes y muchas historias, pero simplemente yo soy una persona muy honesta con lo que digo y creo que también a nivel comercial, lo que decía antes, Life Pro, pues nos hemos diferenciado un poco en eso. Porque a mí, yo era uno de los mayores haters, de hecho en congresos siempre daba mucha caña a la industria y sigo dando mucha caña a la industria. A mí me fastidia que el consumidor tenga que hacer un gasto superior a lo que tenga que hacer, cuando al final lo que más sentido tendría sería incentivar al consumidor a consumir más. Pero creo que la honestidad siempre es la mejor forma de vender y creo que cada vez que las cosas están peor, que estamos económicamente cada vez todos peor, Europa está yendo hacia abajo y demás, pues sobre todo hay que ser bastante honestos y claros con la gente. No es que odie a la industria, sino que yo creo que hace falta una industria limpia y a veces, pues, hay que darse de palos con la gente. Que luego, te digo también una cosa, la gente piensa que los lobbies son de muchas maneras y tal. Yo tengo amigos que están directamente en la Comisión Europea, tengo amigos que están en la EFSA, tengo amigos que están literalmente, y muchas veces no tienen presión ninguna o no hacen ni caso a las presiones que le puedan llegar de ningún lado a otro. Simplemente hay muchas decisiones que se toman que es por temas burocráticos, por exceso de burocracia que tenemos, como lo que he dicho antes de los novel food, etcétera. ¿Por qué no se comercializa esto? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? O sea que no creo que de verdad haya
tantísima presión y esté todo tan complicado. Creo que las cosas son mucho más fáciles y creo que vamos a un sector cada vez más limpio. Estoy convencido que el 90% de los consumidores de estos productos te estarán agradecidos porque al final gente con ese conocimiento, que al final aquí la pena que tenemos es que no estés muy expuesto en redes, pero bueno, al permitirnos entrevistarte y recibir toda esta información, pues también les pueden informar un poco de pues cómo tirar. Yo, mira, voy a poner aquí una pequeña anécdota hablando de supradosis, que no sé si os sonará el suplemento este, claro, si estoy hablando, yo tengo 36 años y aquí tenía 16, el famoso Animal Pack. Bueno, pues yo no tenía ni puta idea de suplementación, me lo vendió el típico cuñado del gimnasio y cuando fui al baño, que ni siquiera había luz, no la necesitaba porque al miccionar pues era prácticamente fluorescente. Estamos hablando de mear caro. Y gracias al conocimiento que habéis ido aportando durante todo este tiempo, porque llevo tiempo siguiendo, pues bueno, es una forma de ser mucho más selectivo a la hora de dónde destinar nuestros ingresos, que como bien dices, pues cada vez vivimos en situaciones un tanto más precarias, sobre todo ahora en España, que bueno, ya vemos la situación que tenemos. Entonces yo creo que Y la gente estará muy agradecida. también, por ejemplo, sí que he de decir que he hablado también directamente de las empresas del conocimiento y tal, pero con esto que tú decías ahora de mear caro tal, la gente que trabaja en las tiendas, no sé qué, también he visto mucho cambio en eso en los últimos años. Al menos con nosotros las empresas a las que distribuimos, tienda física, porque hay mucha tienda física que distribuimos, yo flipo con gente que a lo mejor no tiene estudios oficiales y tal, pero que se ha formado y que tiene un conocimiento bastante amplio y de que lo que te podían decir a lo mejor en esa época hace, pues cuando éramos más chavalillos, yo soy joven, yo voy a hacer ahora 28, pero claro, hace con 15 años cuando compraba suplementos, hace a lo mejor esos más de 10 años, 15 años, etcétera, no tiene nada que ver el conocimiento que tiene la persona de la tienda comparado con ahora. También por toda esa educación gratuita que tenemos en redes, muchos de ellos terminan accediendo a formación, muchos de ellos terminan estudiando. Nosotros hemos tenido muchos alumnos de máster que son gente que no tenía una titulación oficial, que ha entrado, se ha formado y que te sorprendería mucho porque no ves tampoco tanta diferencia con el alumno que tiene un grado universitario o que tiene estudios previos. Entonces eso también creo que es un salto positivo y además como cada vez los productos se hacen mejor, la persona que tiene que vender esos productos está más formada y vende productos también de mejor calidad y como hay más competencia tiene que justificarlo mejor. Yo en los últimos 2 años flipo con algunos comerciales de tienda que me empiezan a hablar de los estudios de KSM 66 en fertilidad y cosas así. Y yo digo, macho, me acabas de pillar diciendo, joder, que KSM 66 la Waganda es la empresa de, te diría, el nutracéutico, o sea, en todas las ferias grandes es el principal patrocinador, te diría, es el nutracéutico más desarrollado del mundo. Y esta gente ya tenía acceso ha estado leyendo del tema, ha estado viendo los usos, etcétera. Y a mí eso me sorprende para bien. O sea, creo que el sector que tenemos ahora no tiene nada que ver con el sector que teníamos hace años. Y creo que el sector que tendremos dentro de 10 años, pues obviamente no tendrá nada que ver con el sector que tenemos ahora tampoco. Que hubiera agradecido yo en aquel momento, que soy la persona más hipocondríaca que puedes conocer. Ya no sabía si era una hipervitaminosis, me había reventado un riñón o vete tú a saber. Pero bueno, hablando de suplementos clave para población general, ¿recomendarías algunos que puedan favorecer a, pues yo qué sé, a cualquier familiar que tengamos? A ver, aquí hay mira, hay un paper que publicaron dos colegas míos que también son profes y uno de ellos es director de uno de nuestros máster, que es José Avellán, que a lo mejor la gente lo conoce como doctor Avellán en redes. Su padre creo que es endocrin, no me acuerdo, o médico interno, pero tenía una cátedra de cardiovascular. Hicieron un paper que es más una revisión, es decir, no es un artículo de intervención, que está publicado en una revista guay, que lo llamaron síndrome de Gulliver, ellos y López Gil, que es un investigador que también colabora con nosotros mucho, que básicamente ellos lo que decían es, oye, hay muchas veces que hay algo a nivel subclínico, es decir, a nivel subclínico quiere decir que nos ha manifestado un marcador de riesgo, una patología, lo que sea, por ejemplo, no tienes colesterol alto, tal, 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 pero que la suma de los factores de riesgo están elevados por encima del rango óptimo, no de normalidad. Normalidad, para que o sea, son muchos conceptos, para que la gente nos entienda, normalidad es una distribución estadística, la normalidad, lo que cae ahí en el centro. Pero lo óptimo no tiene por qué ser eso. Y hay muchas veces que, por ejemplo, hay inflamación crónica de bajo grado que no llega a ser un nivel muy alto, pero que está ahí. Hay colesterol que no llega a ser o ni siquiera muy por encima del rango de normalidad o está en el rango de normalidad, pero que no es óptimo, etcétera, triglicéridos, etcétera, y que van haciendo mella todo eso. Entonces, yo no soy partidario
de suplementar sí o sí con todo, pero como tenemos tanta población con algo ahí subclínico y tal, nosotros con varios antioxidantes hemos visto mucho efecto todoterreno, sobre todo en adulto mayor. Claro, al final nosotros a partir de los 50, tanto mujeres con la menopausia, hombres con la andropausia, etcétera, terminamos yendo para abajo. Metabólicamente tenemos más problemas y sí que nosotros hemos visto que con suplementar con antioxidantes en general, con polifenoles de origen vegetal generalmente, como la cúrcuma es altamente biodisponible. Nosotros generalmente usamos una que se llama Cursol, que hemos sacado ahora 3 papers de tema neuroendocrino, inflamación, daño del ADN, rendimiento físico, incluso pérdida de peso corporal, que puede estar ligado a mejorar la inflamación. Y ahí hemos visto efectos. Entonces creo que a nivel prevención los antioxidantes sí que creo que tienen bastante futuro. A nivel de lo demás, pues si hay fragilidad y eso sí que creo que, por ejemplo, la creatina está bastante evidenciada. Y luego siempre hay stacks que son muy específicos de usos concretos. Por ejemplo, si tú tienes ansiedad y es un estado ansioso que no te permite dormir, tienes la lavanda. Si es un estado ansioso que a lo mejor no te da energía durante el día, etcétera, a lo mejor necesitas una rodiola o una ashwagandha. Es decir, hay muchas cosas. O luego ya hay mucha patología específica. Patología específica que puede ser, ¿tienes problemas de control de la glucosa? Pues berberina con esto. ¿Tienes problemas de colesterol? Pues a lo mejor bergamota cítrica. ¿Tienes problemas de hipertensión? Pues el ajo. O incluso el magnesio, que está bastante recomendado en hipertensión. O según qué tipo de diurético uses, si no usas ahorradores de potasio, puedes consumir un suplemento de potasio. Pero esos son casos bastante específicos. Al final, la suplementación tiene que usarse no como un cajón desastre para todo el mundo, sino para analizar las cosas específicas o causas que puede tener una persona. Igual que, por ejemplo, en la suplementación con vitamina D, pues no va a ser lo mismo que necesiten. De donde mi pareja, que ya es alemana, que toda su familia, pues literalmente eso es un drama vivir allí cuando estás a menos 15 grados y no ves el sol en 3 semanas, o en 4, o en 10, que eso lo he visto yo. Yo estuve todo diciembre y no vi el sol en diciembre. Fue volver a Valencia y, macho, se me alegró la vida. Pues esa gente no necesita lo mismo que a lo mejor nosotros que vivimos lo de la cuenca mediterránea o lo de España en general, que tenemos sol, etcétera, etcétera. Y eso también es algo que hay que analizar las necesidades individuales que tenemos cada uno. Aunque haya cosas que no nos hagan mal generalmente, incluso que puedan tener cierto efecto positivo a nivel general. Me encanta cómo estás enfocando la entrevista porque si os fijáis, para la gente que nos estáis escuchando, es todo lo contrario a lo que muchas veces podemos tener en mente, ¿no? Que quizás nos quieran vender, vender, vender y aquí lo único que nos están dando es información. De hecho, eliminando pues todas esas innecesidades que muchas veces nosotros pues por propio marketing tendemos a comprar. Me gustaría pasar a un juego, Pablo, es muy breve y lo que vamos a hacer va a ser enfocar un solo suplemento por objetivos. Ejemplo, una persona que pues, quiera ganar la máxima fuerza, si solo pudieras recomendarme un suplemento, ¿cuál sería? Vale, te puedo poner 3 escenarios, por ejemplo. Fuerza, persona que haga powerlifter o persona average de gimnasio, te diría creatina de forma crónica. Consumo agudo, te diría fenilcapsicina o cafeína. Uno de los dos. Persona que haga algo de rendimiento de fuerza, pero que sea algo tipo más Hyrox o algo así, porque al final no deja de ser también, pues eso, todo lo que está en moda de híbrido, te diría nitratos o betalanina. Ahora, para una persona que busque fines, pues hablando de dermocosmética, ¿no? Un poco más este aspecto visual. Aspecto visual, antioxidante, astaxantina, te diría. La astaxantina es una bomba, es 600 veces más potente que la vitamina E, es el mejor antioxidante que conocemos, tiene estudios metabólico, ojo, etcétera, también en belleza. Y te diría péptidos de colágeno de los que tienen estudios dermocosméticos. Estudios donde hay pruebas de imagen. Es decir, que en el mismo estudio te reportan cómo se reducen arrugas, etcétera, etcétera. Que suele ser la patente Verisol. Para una persona que quiera enfocarse ahora en perder la máxima grasa posible, Pues generalmente te diría que cafeína y beta-adrenérgicos. Aparte de la cafeína puedes tener sinefrina, puedes tener... Nosotros estamos haciendo un estudio bastante tocho con la fenilcapsicina ahora en paciente metabólico. Y luego es posible que si le añades alguna cosa concreta, por ejemplo, pérdida de peso,
más glucosa, pues a lo mejor te beneficia de una berberina o alguna cosa más. Pero si es simplemente pues competidor promedio, persona que quiere verse un poco con pérdida de grasa corporal para verano, etcétera, pues seguramente sean beta-adrenérgicos, cafeína, sinefrina, cosas similares. El tema de la capsaicina, bueno, de la fenilcapsaicina, que me imagino que sea la misma molécula, pero con mayor biodisponibilidad, quiero preguntarte bastante, porque bueno, teniendo la suerte de tener aquí Sí. a uno de los mayores investigadores del mundo, como para no hacerlo. Pero antes de terminar el juego, me gustaría pasar ahora a una persona que su objetivo sea generar la máxima masa muscular. Pues te diría que lo que hemos dicho para la gente que quiere mejorar el rendimiento en el gimnasio sería lo aplicable para esa persona. Al final no vas a tener nada que realmente, o sea, por ejemplo, potenciadores de la testosterona y todo eso solo funcionan para gente que tenga un hipogonadismo o para que nos entienda la gente. Gente que tenga valores excesivamente bajos te pueden ayudar a nivelar un poco, pero no te van a ayudar a ganar masa muscular. Entonces, ¿cuál será mi recomendación siempre? Pues que esa persona mejore todo lo máximo posible a la hora de rendir, a la hora de entrenar. Eso va a ser lo que más le va a hacer ganar masa muscular, Si os intentan vender ZMA porque os dicen que os va a subir la testosterona, si no hay deficiencia, os están tangando, para que os hagáis un poco básicamente. a la idea. Que luego si necesitas, y ojo, puede ser que incluso haya cosas que no suban la testosterona, pero que aumenten tu rendimiento sexual. Esto, la gente se va a reír, pero es que hay estudios donde incluso se ve tiempo de duración en la cama, volumen del esperma en la eyaculación, cosas súper locas. Eso se ha medido y hay suplementos que pueden ayudar a eso sin mejorar la testosterona, que pueden funcionar de otra manera. ¿Estás haciendo referencia al GABA, puede ser? O Pues estaba yendo ahora, no me acuerdo si era el fenogreco el que era, que también se llama el Holba, creo que era el fenogreco, no me acuerdo si era el fenogreco. Por ejemplo, hay un estudio creo que combinaba citrulina con resveratrol y creo que ahí lo que medían era dureza, no me acuerdo. O sea, que te quiero decir que han hecho estudios para todo y que es interesante de leer. Hay muchas veces que te ríes porque, claro, la gente ve los papers como algo muy serio tal y cual, pero luego cuando te están midiendo y haciendo las cosas hay estudios que son auténticas risas. Tú imagínate cuando estabas midiendo eso, pues tiene que ser... a ver, que tiene sentido a nivel de esa vasodilatación, pero es curioso Es lo que se curioso, investiga. sí. Al final, nosotros decimos siempre una cosa en investigación que es test dongues, testea, no adivines. Pues hombre, pues tienes que testear. Incluso yo recuerdo hace muchos años un estudio que la forma de determinar el tiempo de las relaciones sexuales era que ponían una pantalla en medio, nos estamos desviando un poco, pero es gracioso, ponían una pantalla en medio y contaban a la gente, se iban fuera y la gente les pagaban por tener relaciones sexuales en una sala, básicamente, y cuantificaban el tiempo. O sea que muchas veces decimos, no, los estudios no son de aplicación real. Bueno, te sorprendería mucho las cosas que se pueden ver. Para los que piensen que la investigación es aburrida, ahí tenéis el ejemplo. Eh, hay cosas muy curiosas. Incluso en rendimiento deportivo te lo pasan muy bien cuando tienes... Yo he tenido gente muy fuerte, gente con press de banca de 160, 180 kilos y tal, y a esa gente cuando las exprimes y más te lo pasan muy, muy bien. O sea, o gente incluso, también es muy bonita, gente paciente oncológico, paciente o adulto mayor que no puede subir escaleras y en 16 semanas ves que están más fuertes que el vinagre. La investigación es curiosa. Yo le recomendaría a todo el mundo alguna vez echar un ojo un poco por un laboratorio de ver qué se cuece. Terminar este bloque, suplemento idóneo para corredores o ciclistas. Pues yo generalmente te diría que hidratos de carbono. Generalmente va a ser lo más importante porque al final cubrir necesidad de hidrato de carbono, la suplementación intra, mejorar el estómago y luego pues hay cosas que se pueden beneficiar también, que depende del tipo de prueba, puede ser cafeína, bicarbonato sódico, si no se cagan demasiado al consumirlo, betalanina, etcétera. El bicarbonato sódico es que alcaliniza también el estómago y puede hacer que te vayas un poco. Hay protocolos y formas de consumirlo, pero bueno, generalmente son esos. Como también es un rango bastante amplio, pues lo primero, hidrato de carbono, cubrir necesidad energética y a partir de ahí ver necesidad específica de la prueba. Gustaría pasar ahora a preguntarte cuál sería para ti el suplemento más sobrevalorado y cuál el más infravalorado. Sobrevalorados que me parecen tantos que te quiero decir, quizás porque sea mainstream te puedo decir a lo mejor algo tipo los BCAAs, por ejemplo, porque creo que no le veo uso estando aminoácidos esenciales o consumir proteína directamente. Y el más infravalorado, aquí depende del uso que le quieras dar. Si es para salud, por ejemplo,
te diría a lo mejor la cúrcuma, por ejemplo, me parece un súper suplemento, me parece súper interesante. Ahora hay mucha moda con el resveratrol y tal. O te diría la astaxantina, ese suplemento que más me ha sorprendido a nivel, desde que no lo conoces, no tiene nada de prensa hasta que lees sobre ello. Y a nivel de rendimiento deportivo, pues obviamente con mi tesis doctoral y todo lo que estamos publicando ahora, pues el tema de, de los capsaicinoides en general te diría y de esta molécula en concreto, porque yo es la primera vez, a día de hoy yo ya no mido en el laboratorio, pero mis chicos, la primera vez que no hace falta descegar a alguien. Cuando ves la base de datos, la diferencia, o sea, normalmente nosotros descegamos después de hacer todos los análisis estadísticos. Las diferencias en las medias son tan grandes que tú simplemente con ver las medias ya sabes cuál es el suplemento, sin descegarlo. Pero es que es más, nosotros, a mí lo que me pasaba cuando yo me di mi tesis doctoral es que yo iba al laboratorio y veía a la gente pegarle bimbazos a la barra de una manera que yo decía, pero ¿qué les está pasando hoy a esta gente? Y claro, es gente que está cegada y contrabalanceada, que cada sujeto, para que no haya un aprendizaje del tipo de sesión o el tipo de test, ejecuta en un orden diferente. Tú veías que siempre los que estaban en el grupo 2 creo que eran, no me acuerdo bien, los que estaban en el grupo 2 le metían unos pimbazos a la barra y gente entrenada, que era más peso, era el auténtico más peso más repes. Pues claro, yo estaba así, flipando en el laboratorio. Y es de las pocas veces que no me ha hecho falta descegarme para decir, o esto te hunde el rendimiento y ha sido el placebo el que ha tirado para arriba, o esto hemos descubierto algo tocho tocho. Pues vamos a centrarnos en este bloque de la fenilcapsaicina, ya que tenemos aquí a uno de los principales investigadores de este campo. Para la gente que no la conozca, ¿qué nos puedes hablar de ello? A ver, si me permites hacer un poco de retrospectiva y hablar de premios Nobel y cosas así. A ver, en los años 80 hay dos científicos, David Julius y no me acuerdo el nombre, pero se llama Paupetine, que ellos descubren unos receptores que son los TRPV1, son los receptores del dolor. Básicamente son receptores relacionados con el calor. Y ellos hacen el estudio para descubrir estos receptores con capsaicina. La capsaicina es una molécula picante que se extrae del chili picante. Tenemos dos tipos de sustancias, capsaicinoides, que está la capsaicina y otros, y capsinoides que están en el pimiento dulce, que no son picantes, pero estructuralmente son parecidos. Los picantes son los que de verdad parece que funcionan y además de rendimiento deportivo, salud, dolor, también ayudan al control del apetito, parece que a la pérdida de peso hacen muchas historias. Esta gente recibe un premio Nobel en 2020, creo. A raíz de eso, yo en mi tesis doctoral decido hacerla con esto. Yo decía, esto tiene margen. Y yo vi que había varios grupos, sobre todo de Brasil, que habían cogido capsaicina purificada, que se la metían a la gente y la gente hacía cosas tan locas como haciendo sentadilla al fallo en la cuarta, o sea, desde el principio de un protocolo de 4 series sean capaces de tener más rendimiento, pero es que de la tercera a la cuarta serie no perdían con un mismo peso repeticiones. Es decir, el placebo se seguía hundiendo y esa gente no moría. Era como tener un chaleco antibalas que dice mi amigo Sergio Martínez, el Quatch. Y claro, descubrimos había una materia que era Novel Food, era esto que hemos dicho al principio de la entrevista, es decir, no estaba permitida en Europa y se permitió en Europa a partir de 2016, pero no tenía estudios en humanos, que era básicamente una capsaicina de origen químico que se envolvía con una serie de excipientes para que sea mucho más biodisponible y no tuviese los efectos negativos secundarios de la capsaicina normal, que era sobre todo irritación intestinal. Claro, tú imagínate, cuando tú estás metiendo picante, se abre en el estómago, en el intestino y tal, pues esto era más friendly. Entonces nosotros empezamos a desarrollar una serie de estudios muy punteros, con gente que son los mejores investigadores del mundo en su área, y que además en los tres primeros, esa gente a día de hoy, mucha de esa gente trabaja también para nosotros y seguimos haciendo cosas, pero yo estuve en el laboratorio y yo mi tesis doctoral la medí directamente yo. Y nosotros vimos cosas súper locas a nivel de rendimiento deportivo y también vimos cosas más moderadas pero interesantes a nivel de oxidación de sustratos energéticos. Aumento de la oxidación de ácidos grasos que puede tener sentido también con las cosas que se han visto de pérdida de peso. Pero los principales efectos son mejora sobre todo cuando hay protocolos que tienen cierto tiempo, porque al final también lo que hace es eh, inhibir o reducir la percepción del dolor de forma muy loca, hasta 2 puntos del RP te los puede llegar a bajar. Esto se traduce pues, generalmente entre 2 y 3 repeticiones más ante una misma carga. Y luego también te aumenta el volumen total de la sesión, que esto es algo que no se conoce tanto, pero es uno de los hallazgos más importantes de los artículos que tenemos. ¿Por qué? Porque como ante una misma carga
te reduce la carga relativa, claro, te aumenta el volumen total tolerable dentro de una sesión. Cuando tú vas a intensidades relativas, que eso también lo hemos comprobado, además de mejorar, te sigue mejorando la recuperación. Es decir, que no simplemente es un efecto que se deba a que la carga es menor, sino que también hay algo más que te mejora la recuperación, sobre todo a las 48, 24 y 48 horas hemos visto. Entonces, pues es un suplemento que nos ha sorprendido mucho. El último estudio lo publicamos tenemos 2 publicados en ISSN, que es la mejor revista del mundo de nutrición deportiva, y este último es en atletas de CrossFit entrenados. De hecho, si tú vas al paper y ves, la gente tenía esto que se dice, no, los desentrenados no, son 50 chicos y chicas los tíos tienen 180 de peso muerto para ser de CrossFit, y las tías creo que era como 130, algo así. O sea que las chicas estaban fuertes, y también lo hemos validado en este caso en chicas. Entonces hemos visto que es un suplemento que funciona en los dos y que como preentreno de forma aguda, pues es una bomba. Y sobre todo en estas actividades que lo hemos visto desde 8 repeticiones, actividades que son más lácticas, porque el lactato interactúa con estos receptores que hemos dicho, y claro, esa sensación de quemazón el cuerpo la percibe como dolor. Entonces, de esa manera también pues bloquea el dolor así. Y fue una apuesta personal para mi doctorado y me ha gustado. Y de hecho, hay una cosa importante, que cuando digan el tema de conflicto de interés, yo soy coinventor de la patente, pero yo renuncié a los derechos económicos. Es decir, que yo no veo un duro directamente, salvo que la IF se beneficie y tal, pero de la patente a nivel internacional yo directamente no estoy ganando. O sea que yo estoy investigando con esta materia porque creo en ello, porque obviamente sé que a la IF le va mejor, porque es algo que hemos descubierto nosotros realmente, pero seguimos trabajando en esto cuando ya es algo validado y dando luz en esto, porque es algo en lo que creemos, y porque ya te digo, yo pocas veces, o sea, nunca he visto los resultados que hemos obtenido con esto. Pues tremendo descubrimiento y mi más sincera enhorabuena. De hecho, es algo que quiero probar y habla muy bien de tu vocación en este caso por esa investigación, ¿no? El que hayas renunciado, de hecho, a esos derechos cuando principalmente suele ser la motivación de otros investigadores. O sea, es increíble. Sí, y de hecho, esto es algo que pasa mucho en España. La gente, bueno, en España y en todo el mundo en general, la gente se piensa que el mayor conflicto de intereses es cuando hay alguien financiando un estudio, y yo generalmente dejo las cosas muy claras. Y ya te digo, estoy haciendo todo el desarrollo científico o una parte grande del desarrollo científico en salud de Gravitalis y las empresas más tochas. Y yo he visto más presiones con la financiación pública de gente por su propio sesgo de esto no se tiene que publicar así porque va en contra de lo que han investigado muchos años, por sus creencias individuales, que luego con el tema de incluso dentro de la industria farmacéutica y demás, porque al final dentro de la industria es como que tú tienes asumido que tú inviertes para perderlo, porque es como con los fármacos y demás. Cuando tú quieres probar un tratamiento, ¿cuántos fármacos que funcionan? Primero, ¿funcionan en modelos animales? Un porcentaje muy alto, no. Y cuando funcionan en modelos animales, ¿cuántos funcionan en humanos? Prácticamente nada. Entonces, realmente el tema de los conflictos de intereses, que obviamente hay artículos que están escritos de una manera o de otra y tal, y puede ser, pero si tú tienes conocimiento de lo que estás leyendo, sabes cuándo te la están colando y cuándo no. Y tú sabes diferenciar cuando un estudio está metodológicamente impoluto y cuando un estudio, pues, tiene cosas. Muchas veces es también esa educación. A mí personalmente, pues, ya te digo, ni desde la farma ni desde la industria he trabajado con gente muy grande, me han, me han presionado. Sí que es verdad que a lo mejor cuando estás discutiendo los resultados te dicen, no ves esto así y tal, pero siempre dentro de unos márgenes, y luego además es que tú pasas revisiones por pares. Entonces, una revisión por par es que un artículo científico lo revisan un mínimo de 2 revisores. A mí hay artículos que he tenido 5 revisores. Son expertos en el tema a nivel internacional, que no saben quién es el autor, tú no sabes quién es el revisor, y te están dando caña unos y otros. Y tardan meses en publicar un artículo científico. Es un trabajo muy tocho y muy duro. Y detrás de cada revisión, pues hay gente que te da bastante cera y muchas veces sin sentido, y tienes que solventar esos problemas y todo eso. Y cuando tú intentas pasarte de listo, seguramente te peguen un hachazo, porque además el sesgo del investigador es en contra de la empresa privada. Es decir, el investigador promedio le, le molesta que haya financiación privada, cuando debería ser al revés, pero le molesta. Entonces, en cuanto ve que hay financiación privada, las revisiones no tienen nada que ver a cuando no hay financiación privada. Son muy duros. O sea que si tú ves una buena revista, no una revista de esta de Chichinabo, cutre, que la gente puede buscar en el JCR, que es una lista de revistas indexadas y además se ordenan en calidad, ya de primera, si está ahí es bueno generalmente, y si está bien indexada mejor.
ahí normalmente te crujen vivo en las revisiones. Es increíble la pasión y la vocación que tienes por este mundo, porque de hecho, hasta donde me llega el conocimiento no ha sido nada fácil. Tu labor como investigador, desde tus estudios mismamente, que al ser una persona que tenía el conocimiento suficiente de forma precoz, ¿no? No, quizás a la edad que nadie había llegado antes, y aún así, aun a pesar de todas esas trabas, hayas llegado hasta donde estás, que bueno, no sé si quieres hacer aquí un pequeño paréntesis de... Bueno, yo he tenido muchas trabas a nivel, sobre todo a la gente le costaba entender que la gente se pensaba que no era posible publicar al nivel que estaba publicando yo y estaba publicando con mis chicos y la gente pues se pensaba que no era posible hacer las cosas en el tiempo que yo o otros compañeros lo han hecho y realmente em, sí que es posible, simplemente hay que trabajar más. Ya está. O sea, y muchas veces también que se alineen las cosas. Yo tuve la posibilidad también, por ejemplo, para mi tesis doctoral, de crear una infraestructura que me posibilitó ahorrarme años de obtener la financiación, porque, y eso hubo gente que le molestó mucho dentro de la propia universidad. La universidad pública, sobre todo en España, no quiere trabajar con la empresa, solo quiere o exprimirla y darle una patada o envidias y problemas. Y por eso tenemos el problema que tenemos. España es una potencia a nivel de investigador. Por ejemplo, si tú ves ciencia del deporte, de hecho te diría que somos mejores que los americanos en lo que es la calidad del investigador. Para mí el mejor investigador de ciencia del deporte de España que trabaja mucho con nosotros y es profe nuestro, Amador García Ramos, y la gente no lo conocerá. La gente conocerá a Brad Schoenfeld, que es un crack, es amigo nuestro y tal, pero Amador es un monstruo, para mí es el número uno a nivel mundial, y sin embargo, pues la gente no tiene por qué no está tanto en el spotlight como dicen los americanos respecto a aquí. Y la gente en España, pues la investigación está mucho más precarizada. Por eso también mucha gente de España o se busca la vida dentro de la empresa y aún así la empresa también. En Estados Unidos te caen millones directamente en cuanto tienes una buena idea. Aquí la empresa también le cuesta más, pero bueno, es más friendly que la pública, pero también por eso tenemos lo que iba a decir, la fuga de cerebros que tenemos en España. Es brutal. Yo cuando hice la estancia doctoral y Carlos también, con una técnica que pilotamos muy poquita gente en el mundo, que era en temas de lesionados medulares y tal, y estuvimos también relacionados con el Comité Olímpico de Alemania y todo eso, es increíble la cantidad de españoles que hay fuera. ¿Por qué? Porque porque el español está acostumbrado a investigar con muy poquitos recursos, somos muy buenos, estamos muy bien educados y claro, en cuanto nos llevan fuera y hay capital y hay inversión que funciona de otra manera, allí los doctorandos están directamente becados por empresas privadas para hacer un doctorado industrial, aquí hay un montón de problemas, pues claro, sacan la magia. Y el investigador español generalmente está muy cualificado porque somos capaces de hacer mucho con muy pocos recursos. Me gustaría saber tu opinión personal sobre un tema de actualidad, ya que hace no mucho el científico español Mariano Barbacid, investigador del cáncer, de páncreas en concreto, ha hecho historia al eliminar por primera vez en ratones pues este propio cáncer, bueno, con una combinación de distintos fármacos y tal. Al parecer está saliendo a la luz el poco apoyo económico que se recibe para temas tan importantes como estos y bueno, pues no sé si tú como investigador puedes hablarnos un poco sobre la financiación. A ver, yo, como he hecho a lo largo del podcast, he tenido la suerte de moverme muy bien en el mundo privado y de hecho mucha financiación de la que contamos nosotros viene del mundo privado justamente por eso, porque igual que en otros países hay mucho más apoyo a la investigación a nivel público, España es bastante Cristo, desde varios puntos de vista. No es solo que se apoye o no la cantidad de dinero que se da, que al final es ínfima, sino los bloqueos que se ponen muchas veces desde la administración pública a que entre la empresa privada a financiar, no sé, también los egos individuales de muchos investigadores contra la empresa privada y por otro lado, cómo se reparten los presupuestos. Yo he visto cómo hay gente con becas haciendo estudios con cuestionario de ciencias sociales que les han caído un dineral que no necesitan para hacer un estudio con cuestionario, no lo necesitaban, y sin embargo se han denegado totalmente becas y proyectos de investigación a cosas como dices del cáncer, el adulto mayor y cosas similares. Entonces, cuando hay un regulador de por medio, pues que muchas veces no tiene criterio, sino es el político de turno según le interesa. Ahora mismo el gobierno actual, por ejemplo, está más interesado en temas de ciencias sociales, temas de género y tal, que no lo discuto, pero que creo que la asignación de recursos pues no es óptima tampoco en muchos casos. Y de hecho cada dos por tres siempre veis escándalos y esto lo hacen partido de un lado y de otro.
de, de siempre, todos los gobiernos de la historia de España han tenido escándalos de, ha salido que se han dado 60.000 euros para esta investigación, se han dado 3 millones para este, y son auténticas chorradas, estudio de no sé qué, estudio de tal, estudio de cual, y son cosas que realmente, pues eso, no digo que no se financien, pero que deberían tener menos. También los baremos de cómo se puntúan a los investigadores, ahora mismo no se puntúa o a los futuros doctorandos simplemente por mérito, por aplicabilidad de eso. Se puntúa por otras razones que pueden llegar a ser cuestionables en algunos casos. Entonces eso es un problema. Y en el caso de Mariano Barbacid estamos hablando de una persona que, si esto avanza, ha descubierto oncogenes. Si esto fuese aplicable en humanos, si esto funciona en humanos, estamos hablando de un futuro candidato a premio Nobel. Pero que el premio Nobel, para la audiencia, siempre se concede muchos años después, incluso de forma póstuma. Es una de esas gracias. Tú lo descubres y a lo mejor dentro de 20 años, cuando estás, además, él creo que ya tiene más de 70, creo que es una persona ya más mayor. O tú imagínate si una persona tan brillante, que lo tiene todo tan claro, obviamente tiene sus discípulos y todo, no puede desarrollar su idea porque es tarde, porque esa persona muere y fallece porque no hemos apoyado. Y al final 30 millones para un Estado, viendo lo que se gasta el dinero, no, no es nada. También he visto que la gente se ha volcado, no sé si eran 3 o 30 millones lo que no me acuerdo, pero sí que he visto que la gente se ha volcado. Yo de hecho mandé algo de dinero también. Y el caso de Mariano Balbacid, pues sí que ha hecho mucho ruido porque es un tema muy importante, pero la situación que tiene él, pues es algo que dentro de la investigación es el pan nuestro de cada día. De hecho, hay mucha gente que decide irse de España por el tema de la precariedad, porque son investigadores super crack, super top, los números uno en lo suyo, y sin embargo, pues toman la decisión de que mejor no, que mejor tomar, irse fuera y tener dinero para investigar. O por eso están las farmacéuticas. Cuando la gente dice, oye, las farmacéuticas, los conflictos de interés, hay que quitarle todas las farmacéuticas, no sé qué. Como no pusiesen dinero a las farmacéuticas, a ver quién investigaba, porque nadie tendría interés en desarrollar las cosas, y cuando tiene burócratas que mandan sobre la investigación, todo lo que hacen es un desastre, porque el burócrata tiene el incentivo que decía antes de poner a su amigo en el puesto y no poner a la persona más capaz. Y a lo mejor en el puesto pues no te pondrían como concurso público, no sé qué, pero a lo mejor no te pondrían un Mariano Barbacid, te pondrían a la persona que está ligada al partido político de turno. Y eso pues termina siendo un problema porque en la investigación a día de hoy, yo te digo que si no hubiese farmacéuticas no tendríamos vacunas, por ejemplo. Que es deplorable que por parte del Estado y, como bien dices, independientemente de quién esté en el poder, se destinen pues estos fondos a chiringuitos o a programas de televisión para pan y circo, tener entretenido al resto de la población. Y cambios revolucionarios como podrían ser este, que por desgracia pues muchos hemos vivido de cerca, ¿no? Pues no tengamos el apoyo en esta parte por el gobierno que deberíamos de tener, y que seamos los propios ciudadanos los que con nuestro salario tengamos que aportar a, Sí hay como una si pagáramos cosa poco. que es que hay muchos países que a lo mejor no ponen directamente ellos. O sea, sí, se pone financiación pública, pero muchas veces no es la financiación pública, sino las facilidades que dan para la colaboración público-privada. En España esto está mucho menos desarrollado porque justamente yo me dedico más a esa parte, y la colaboración público-privada está muy poco desarrollada en España. Entonces, claro, es un hombre que ha llegado no en un momento tan malo, porque sí que es verdad que hace unos años era peor, pero sí no está en el lugar adecuado, porque yo estoy seguro de que en algún momento, o a lo mejor él no quiere, puede ser un gusto personal también, pero en algún momento tiene que haber alguna empresa que también decida colaborar con todo el eco que se ha hecho y todo, porque es algo importante y es algo que también económicamente a alguien le va a interesar seguro, y es que si no pone nadie el dinero, si esto al final no se puede comercializar en última instancia, es muy complicado que alguien ponga el dinero, y si nadie pone el dinero, pues directamente nos quedamos sin el hallazgo. Y eso es un problema peor. Es mejor que alguien gane dinero con eso a que no exista. Desde luego. Y bueno, ¿cómo es para ti trabajar con referentes como Amador García Ramos, Eric Helms, Brad Schoenfeld, ¿no? Que al final son personas que por lo menos han sido referentes para mí, y el tenerlos de tú a tú, como bien has dicho, tener a Eric en el salón de tu casa? Sí, a ver, pues la verdad que sobre todo también son gente que tú has leído mucho, has leído, por ejemplo, la carrera y eso, y que ahora hagamos tantas cosas juntos o den clase en nuestra escuela, incluso estemos lanzando, preparando proyectos juntos, o nosotros les hemos ayudado a ellos en varias cosas o nos han pedido ayuda en varias cosas,
pues siempre es grato, pero por encima de todo, yo lo que me he llevado, incluso por encima de lo profesional, y que siempre te hace ilusión publicar, hacer cosas, trabajar juntos, llevarte bien, es el tema de las amistades. Con Brad, por ejemplo, Carlos tiene más trato que yo, pero con Eric te diría que yo tengo más trato y tal. Y puedo decir que tengo un amigo de una persona que además es una persona excepcional y que tiene mucho interés genuino, es tan ético, es de las pocas personas, macho, que a él le proponen meterlo de autor en muchos artículos científicos y él dice que no porque no ha hecho lo suficiente. La mayoría de veces es al revés, la gente quiere solamente poner su nombre sin haber hecho nada. Y hay gente, lo que te lleva muchas veces son eso, buenas personas que tienen ideas que les gustan, cosas similares a ti, y la verdad que eso es maravilloso. De hecho, a mí lo que me levanta cada mañana y lo que me da, por así decirlo, un poco fuerza, es poder trabajar y tener de amigos, pues gente con la que estoy muy a gusto y también que son muy buenas personas. Y que obviamente también, pues, te reta a nivel intelectual. Mira, Amador para mí, de hecho, te lo recomendaría, es de las personas más brillantes que he conocido. Tenemos grupos de WhatsApp con él y está con la niña y a lo mejor te manda un audio de 7 minutos que dices, te ha montado el futuro de la investigación científica, el entrenamiento basado en la velocidad de los próximos 20 años, simplemente en un audio. Y flipas, hay gente que le va el coco muy allá. Y es súper guay porque aprenden mucho. Yo siempre creo que tienes que relacionarte de gente que al menos de su tema sepa más que tú para escuchar y aprender. Creo que hay que ser muy honestos intelectualmente. Y si esa gente es honesta intelectualmente, pues mejor. La respuesta. Me gustaría sacarte un tema, ya que últimamente en redes sociales quizás se infravalore mucho la universidad. Con tu expediente académico, ¿qué opinión tienes acerca de esta narrativa? A ver, yo creo que la universidad, sobre todo en España, pero creo que no es un tema solo de España, creo que es en general, muchas veces, por tema de cómo está constituido el sistema de incentivos se convierte, o sea, hay gente que no, por ejemplo, Amador, un Juan Carlos Colado, gente con la que contamos nosotros, es gente muy top que va más allá y que sigue haciendo, pero les piden un mínimo de investigación, que es muy poco, al final les piden conseguir una plaza y estar cómodos como funcionario. Y eso, pues es un problema para el alumno, pero sí que dentro de la universidad te puede llevar herramientas muy válidas y sobre todo si tú quieres aprender de la gente que es muy buena, porque denostar la universidad creo que es un error y también los recursos que tú te puedes llevar dentro de la universidad. Yo, por ejemplo, tuve un año de prácticas de anatomía cadavérica y yo eso jamás lo hubiese podido tener si no hubiese sido dentro de la universidad. O sea, conseguir permisos para hacer temas de anatomía cadavérica y yo aprendí muchísimo. Sí que es verdad que en la universidad yo me he chocado muchas veces contra la pared, yo hay muchas cosas que podría haber evitado, pero sí que me ha dado muchas cosas. Y también nosotros por eso, ICEN en un inicio lo concebimos como una escuela de posgrado para por lo menos complementar en diferentes nichos lo que faltaba de forma real. Pero sí que creo que además la universidad, un FP, lo que sea, te puede dar una base mínima sobre la que ya formarte. Creo que directamente especializarte muchas veces es un error porque cuando tú ves un árbol muy claro, no eres capaz de ver el bosque completo. Y a lo mejor descubres cosas que incluso te cambian tu trayectoria profesional para siempre. Es decir, hay mucha gente que yo he visto mucho el caso de investigadores o personas que trabajaban mucho en rendimiento físico y han acabado trabajando en diabetes, oncología, otras cosas. Porque al final la oncología no deja de ser un tumor, es el alto rendimiento en estado puro del cuerpo, es el hipermetabolismo en estado puro. Y han descubierto mucho a raíz de haber pasado por la universidad, haber pasado por un FP, etcétera. Entonces sí que creo que tener cierta base o querer formarse un mínimo para luego especializarte, pues yo sí que lo considero. Y creo que tampoco todo, igual que la universidad tiene muchas cosas malas y mucho tema de desactualización, creo que no todo es malo. Y sobre todo que cada vez más podemos complementar la universidad con opciones de especialización mejores o incluso que la universidad o el FP o todo, nosotros por ejemplo ya tenemos programas de FP que nosotros damos la formación específica para la gente que salga un paso más. Y eso va a llegar y yo creo que es cuestión de tiempo también que la universidad más tradicional pues dé ciertos pasos adelante y aunque va lento por toda la burocracia que hay, porque el sistema de incentivos no está bien hecho, pues acabará pasando también.
Al final es evolución para todos. Cuanto más conocimiento estéis aportando vosotros, más se tendrán que poner las pilas otros. Y bueno, felicitaros por esos máster que tenéis en ICEN, ya no solo por esos FP, porque al final es conocimiento que si echamos la vista atrás 10 años sería impensable. Yo cuando empecé, yo hice un FP de dietética, mientras hacía la carrera hice un FP de dietética y la verdad que, y eso que las profes se esforzaban mucho y tal, pero dejaba bastante que desear. También tiene sentido por una razón, porque los temarios de titulaciones oficiales son temarios oficiales y no te puede salir ni lo mínimo de ahí, entonces, o te puede salir muy poco, entonces al final tienes que complementarlo de la mejor manera para hacer los itinerarios para los alumnos. Es un problema que existe, pero bueno, yo creo que por eso también mucha gente que no quiere coger el camino académico, pero quiere coger el camino de lo que los americanos llaman el practitioner. De hecho, a mí me gusta mucho una cosa, hay revistas científicas donde te obligan a poner un... Es que siempre el bro de turno te va a decir, la ciencia, no sé qué. Pues que sepas que hay muchas revistas científicas de muy alto impacto, por ejemplo, el Journal of Strength Conditioning Research, que es de la NSCA, te obligan a poner un practical application para el practitioner. Ellos tienen muy concebido que el tío que está trabajando en el gimnasio, a lo mejor no se lee el paper entero, pero ese tío tiene que ser capaz de entender las últimas novedades científicas, como si fuese la revista de musculación que leía siempre, pues de la revista científica. Y eso también se hace mucho y yo creo que ese es el camino hacia donde vamos a ir también. Por ejemplo, mucho FP más máster. Nosotros tenemos muchos alumnos que cogen un FP para poder ejercer más especialización de un nicho concreto, de mujer, de oncología, de lo que sea. Y creo que por ahí va mucho también el futuro del practitioner. La persona académica pues acabará haciendo seguramente carrera, máster y doctorado, casi seguro. En este sentido, os tenemos que estar infinitamente agradecidos y, de hecho, haciendo alusión a eso que comentabas del típico Jim Bro, ¿no? Que muchas veces saca críticas o que directamente pone la fotografía de un estudio y simplemente se ha leído el abstract y ni siquiera sabe interpretar ese propio estudio. O sea, que cuanto más Sí. conocimiento haya, mejor para todos. Y las revistas cada vez lo hacen mejor también a nivel divulgativo, ¿eh? Creo que se está dando un salto en ese sentido porque yo entiendo que el conocimiento científico y el comportamiento de algunas revistas puede ser brutalmente inaccesible muchas veces. De hecho, hay algunos artículos científicos que también por eso la divulgación es importante, porque claro, sacar conclusiones de resultados muchas veces. Ahora tengo un amigo que está revisando un artículo que publicaron un preprint. Un preprint es que hay veces que los autores, para darle visibilidad al artículo, hay revistas que no lo aceptan, pero publican en una fuente abierta el artículo y luego pasa la revisión por pares de la revista y todo y tal. Las revistas tumban el 90% de artículos, es muy difícil publicar, pero bueno, y tengo un amigo que está con un paper del volumen de entrenamiento, él es revisor, le llaman de la revista para revisar el paper, los revisores no cobran, o sea, se hace por amor al arte, y está haciendo una revisión de un artículo que tú ves, es sobre un tema muy candente, volumen de entrenamiento. La estadística que hay ahí es muy complicada incluso para gente súper técnica. Entonces, claro, cuando esto se publique y salga, obviamente la divulgación es muy clave, porque si no, entender eso es incluso a una persona muy formada le cuesta a una persona que sea un practitioner puro y duro coger esos conocimientos. Y bueno, pues también el practitioner de ahora, la gente que trabaja en consulta o lo que sea, tampoco tiene que ver con, o sea, el culturista old school de antes no tiene nada que ver con el old school de ahora. El old school de ahora sabe mucho. Y de hecho, muchas veces también hay hipótesis que tiene el culturista de turno que puede ser que tener la mente abierta, que luego se testean y nunca se habían testeado y son ciertas. Lo más importante como investigador es tener la mente abierta, escuchar a la gente y decir, oye, esto que me estás tiene sentido, vamos a mirarlo. Antes de continuar con el tema de la universidad, Pablo, hay un suplemento sobre el que tengo serias dudas, dado que lo poco que he podido investigar sobre él está en ruso y, bueno, era al parecer un suplemento el que parecía ser revolucionario y al final no sabemos si sirve para algo o estamos ante realmente suplemento. Estamos hablando de la ecdisterona. No sé qué opinión tienes al respecto. A ver, el problema de las bases de datos rusas es que la mayoría de esos artículos, el tema de la revisión por pares, que es lo más sagrado dentro del tema académico, es complicado y no sabemos qué criterios de calidad se aplican. Y de hecho, esas revistas no están indexadas en un índice de calidad. Con lo cual, a partir de ahí, no digo desechar, pero digo que esa parte no nos podemos fiar tanto.
Por eso nosotros tampoco lo hemos querido sacar. Sí que es verdad que hay un par de estudios hechos que no se han replicado posteriormente con resultados bastante prometedores. Yo creo que esos resultados habría que replicarlos y a ver qué pasa. Creo que está en un estado bastante prematuro. Cuando se han cogido otros análogos, que entiendo que no actúan igual, pero bueno, se han cogido otros análogos, pues no se han visto esos efectos. Entonces yo creo que habría que tomar los datos con cautela, porque no es, por ejemplo, la replicación que estamos viendo nosotros con la fenilcalcitina. Nosotros hemos hecho 5 estudios y en los 5 todo lo que vemos está más o menos muy similar, en la misma población va más o menos por el mismo por el mismo. Entonces, pues yo creo que hace falta investigación. Yo creo que se le dio mucho bombo en su momento y yo creo que sabremos más del tema en el futuro. Yo ahora mismo no me gastaría el dinero en eso personalmente. Opino exactamente igual, pero quería la opinión de una persona con muchísimo más conocimiento que yo. Y bueno, una de las preguntas que nos han dejado los seguidores de la cuenta Ahora que Podcast, si queréis dejar preguntas para los próximos invitados, ya sabéis, echadle un vistazo, es si existe algún suplemento que funcione para la alopecia, dado que el tratamiento convencional, cuando acudes al dermatólogo, suele ser inhibidores de la 5-alfa reductasa, finasteride o dutasteride, y vasodilatadores como el minoxidil. ¿De forma natural existe algún suplemento que haya dado buena respuesta? A ver, el tratamiento principal, bueno, ahora están trabajándose otros fármacos, pero bueno, el tratamiento principal que contamos ahora es el que has dicho. Hay otros fármacos experimentales, hay algún fármaco que sí que se ha testado en humanos, sobre todo, y van más enfocados a alopecia en las cejas, como el latanoprost, que se usa para tema de gotas, creo que era para glaucoma, pero bueno. Hay varias cosas que se han testado, se han investigado, pero el tratamiento principal es lo que decías, inhibidor de alfa reductasa y vasodilatador. A día de hoy lo que tenemos. Y no es una curación, es un tratamiento crónico. Es decir, es un tratamiento que hay que dar. ¿Tenemos cosas que han demostrado algún tipo de evidencia? Pues tenemos, por ejemplo, a nivel tópico la cafeína, se han visto cosas. La mayoría de problemas está el saupalmeto, está el extracto de soja combinado con casabicinoides. Hay alguna vitamina que en caso de deficiencia de esa vitamina, sobre todo en caso de deficiencia, no por sí misma puede mejorar. Pero el gran problema que tienen estos estudios es, probablemente algunos de ellos sí funcionen. El tema de los antioxidantes lo tengo más o menos claro. El tema del saupalmeto probablemente algo haya. El problema es que no tienen, o en la mayoría de casos no está, por ejemplo, como te he dicho, con el verisol, con el colágeno verisol, esos estudios en la piel, donde te ponen directamente el efecto. Hay algunos estudios que sí, que te ponen el tema del pelo y eso puede tener un efecto minoritario, pero no creo que te vaya a revertir al nivel de un. Eso es imposible, a nivel del fármaco. Nosotros tenemos un suplemento que se llama Proger, que tiene un poco todo lo que tiene más o menos evidencia, pero yo siempre le digo a la gente, milagros para el cartón a Lourdes. Es decir, te va a ayudar y es mucho más económico de lo que se vende generalmente. Que lo que se vende generalmente está disparado de precio, lo que vende el dermatólogo suelen ser antioxidantes y poquita cosa más, y muchas veces infradosificados. Y esto pues te sale, no sé si son 25 28 euros. Está bien. Y es mejor que o las vitaminas que se suelen vender, que suelen ser una auténtica basura de suplemento. Pero no esperes los resultados que te das con el finasteride porque milagros con el cartón a Lourdes. Tremenda respuesta y bueno, al final la que hablamos, tampoco va a tener pues esos posibles efectos adversos que pueda tener un fármaco, pero que tampoco podemos pedir milagros. Encaminando este final de la entrevista un poco a conocer a Pablo, cuéntanos, ¿cómo es un día en la vida de un investigador de tu nivel? Pues yo, aparte, como tenemos nuestros propios proyectos y nuestras propias empresas y tal, al final mucho tema de dirección, yo tengo equipo bastante grande. Intento bloquear bastantes partes del día para pensar y para poder desarrollar ideas. Sobre todo, mi principal trabajo a día de hoy es tomar decisiones y tener la cabeza bastante fresca. Y en la parte más enfocada a la investigación, mucho recibir reporting de datos y ver en qué punto estamos, ver hacia dónde vamos, buscar explicaciones a las cosas, reunirme con mis chicos y chicas para ver cómo vamos con los temas, cómo estamos funcionando. Y mucho tema de negociación, que es la parte de la que me tengo que encargar yo, muchas veces también para conseguir fondos para hacer las partes que nos gustan y que queremos desarrollar. Y obviamente, pues, Carlos y yo nos repartimos bastante las faenas de los diferentes proyectos que tenemos. Yo a día de hoy estoy un poquito más en la parte de investigación, Carlos más en la parte académica pura y dura de formación. Y también, pues, obviamente yo creo que en mi caso
tengo algo más de tiempo también para leer mucho. Leer mucho, que al final es la clave de todo, independientemente de lo que te pongas en marcha o no al final, leer mucho te abre mucho la mente. Por lo que tengo entendido sobre ti, corrígeme si me equivoco, eres una persona que trabaja sobre todo de noche, que funciona mejor de noche, ¿verdad? Yo funciono mucho de noche y de hecho años atrás yo echaba 18 horas al día delante del ordenador y me pegaba noches en vela muchas veces. Ahora sí que tengo la salud del sueño un poco más controlada y sí que pues no paso tanta noche en vela o intento tener un horario un poquito más adaptado a mí, pero cuando me pica la curiosidad con algo intento no dejarlo. Yo trabajo, mi forma de organizarme mucho es por proyectos e intento siempre tener la tarea del día líquida y eso muchas veces pues implica más. Ahora estoy aprendiendo también a ser un poquito menos obsesivo, pero bueno, eso también yo creo que tanto a la gente que está en el mundo de la empresa, del mundo investigador, del mundo emprendedor, de todo el mundo que le gusta lo que hace, yo creo que es algo un poco natural, ¿no? El querer hacer cosas de su tema y que incluso eso te tenga soñando con eso. Vamos a pasar a la pregunta random, que la escogen también los seguidores del programa, y es, en el caso de que no hubieras podido dedicarte a la investigación, ¿qué rama hubieses escogido? Bueno, esto no sé si lo he comentado alguna vez, pero yo tengo primero en economía, aprobado con buenas notas y tal, y al final decidí dar un vuelco a mi vida, pero yo saqué primero de economía y seguramente hubiese sido filosofía, derecho o, o ciencias económicas. Hubiese ido por ahí, a lo mejor en temas de inversión, temas de regulación y compliance. La filosofía me gusta mucho. La historia también, yo fuera de mi tiempo libre, todo lo que saco fuera del sector pues va enfocado también a estos campos. Yo leo mucho también historia, me gusta mucho. De hecho, podcast, por ejemplo, específicos del sector, consumo muy poco. Yo casi todo lo que consumo es economía, historia y otras cosas. O sea que yo creo que hubiese ido por ahí. De hecho, mi punto de ahora, mi situación de ahora, pues casa mucho un poco los dos mundos, porque también me gusta mucho el tema de los proyectos, la asesoría en esa parte y tal. Aquí, siendo un poco egoísta, casi que prefiero que escogieses la rama que escogiste. Yo creo que aporto más, sobre todo en la parte de salud. Creo que yo lo único que me gustaría es cuando esté en el corral de los quietos, es que haber aportado algo de valor al mundo en el tema de salud. Eso para mí es lo único con lo que me quiero ir de este mundo. Pues ya solamente con lo que has aportado hasta la fecha estoy seguro de que mucha gente te tiene que estar agradecida y bueno, lo que nos vas a aportar, que para la gente que quiera formarse, ¿podrías decirnos dónde encontrarte hablando de ICEN? Sí, CEN es una escuela de posgrados y formación profesional que montamos hace ya algunos años, el proyecto lleva ya, no sé si son 4 años, creo sí, y donde pues traemos a muchos de nuestros amigos que para nosotros son los números uno, tanto a nivel de investigación como a nivel práctico, gente que, pues eso, asesor equipo de la NBA, trabaja con atletas de alto rendimiento y tenemos una oferta formativa desde sanidad, nutrición a deporte, a ejercicio, muy amplia. Para mí, pues conseguimos lo que yo siempre quise, que es que estén en un sitio los referentes de tus referentes y la gente que investiga y que aplica la realidad, no lo que te cuentan. Entonces, para mí, claro, es contar con gente como Brad Schoenfeld, Luis Burr, que ha sido director del Comité Olímpico muchos años y ya ni da clase, Eric, está ahí Helms, está Amador, está mi socio Carlos Salís, está Eneco que dirige un máster, está el doctor Avellán. Gente guay que, como digo, no es solo investigadores top, está Asker Joukendru, que es el padre de la nutrición deportiva, y de hecho vamos a lanzar seguramente una cosa con él, pero no es solo perfil investigador, sino gente que, pues a nivel práctico, está haciendo eso, está llevando culturistas élite, está llevando... el director del máster de resistencia es Miguel Gorriz, que el tío es el director de nutrición de uno de los mejores equipos de ciclismo del mundo. ¿Quién te va a enseñar mejor o te va a estructurar un plan de estudio de resistencia que alguien que además está metido en el barro? Entonces intentamos eso y creo que hemos conseguido una solución a un problema que existía, que es el perfil muy académico, no da clase en las escuelas online o cosas así, pues nosotros somos 100% online, estamos además certificados a nivel universitario y además traemos a esos perfiles más investigadores, pero también a esos perfiles más prácticos y lo combinamos pues con un poco esos
esos tintes de nueva escuela que se busca ahora también de comunicación en redes sociales, aprendizaje de cómo mejorar la comunicación. Tenemos gente como Lara Ibarra, que Lara pues, sabe mucho de comunicación en redes, etcétera, para que el alumno también vea también diversos frentes. Y dentro de lo que cabe, aunque tampoco lo comentamos tanto, yo intento traer de vez en cuando a gente del mundo de la industria. Como puedo ser yo, pueden ser gente que ha visto también industria de dentro, porque cada vez creo que la salida laboral del alumno puede que no sea ni emprendimiento ni trabajar para otro en el sentido tradicional de consulta, sino que termine siendo la industria. Creo que dentro del mundo de la industria hay mucha necesidad también del profesional específico técnico formado. Estoy convencido de que muchos de los oyentes querrán pasarse a seguir formándose, así que muchas gracias por la explicación. Bueno, antes de finalizar el podcast, Pablo, me gustaría realizarte la pregunta que da título al programa. ¿Es ahora qué? Hace referencia a estos puntos de inflexión, estos antes y después que hemos tenido en nuestra vida, en el que todo se ha detenido y ha cambiado. ¿Recuerdas alguno? Yo, mira, el COVID creo que ha sido uno de esos puntos, en todos los sentidos, creo que ha cambiado la sociedad desde cómo entendemos la salud, cómo entendemos las empresas, cómo entendemos todo, cómo entendemos incluso la propia educación. Y a nivel personal, pues el mío fue venirme a Valencia, yo soy de Albacete, empecé, como te dije, primero economía allí, cuando vine aquí cambié todo y creo que fue un punto de inflexión en mi vida para desarrollar otra nueva persona. Yo creo que todos tenemos puntos en la vida de ahora que no. Fue un momento de que sí, mis tíos me apoyaron mucho, que son las personas que tengo aquí en Valencia, pero en general de mucha gente en contra, pero yo sabía que era lo correcto y que tenía que tomar la decisión correcta pensando a 10 años vista y mirando a 10 años vista, pues obviamente no me arrepiento. Yo creo que decisiones de estas pues son relativamente frecuentes, algunas nos marcan más, algunas nos marcan menos, pero que todos tenemos que afrontar y que pues hay que tomarlas obviamente con responsabilidad, coger el toro por los cuernos y evitar tener miedo, simplemente seguir adelante. Desde luego que tomaste la decisión correcta y el tiempo te ha dado la razón. Y bueno, para terminar, ¿qué próximo invitado te gustaría ver y qué pregunta le harías? Mm, ¿De qué temática te gustaría que te dijera? La que quieras, una persona que creas que puede aportar, porque realmente, aunque el podcast está un poco más enfocado a este sector fitness, todo el tema de mentalidad, crecimiento personal, incluso si conoces a algún historiador que pueda aportar desde distintos puntos de vista, pues creo que sería bienvenido. ¿Habéis tenido a alguien de temas de resistencia híbrido o cosas así? No, hasta la ¿Alguien fecha puede no. ser? Pues mira, yo creo que Miguel Gorriz Leven, creo que es una persona muy interesante porque él tiene superhumanos, es decir, sus ciclistas son superhumanos, y yo creo que a la gente le podría gustar mucho entender cómo funciona un cuerpo que se lleva al límite. Es muy interesante. Y luego en otro ámbito, a Lucas Jurado, que es un compañero mío investigador, es un monstruo, que es nuestro director del máster de oncología aplicada. Y él es Nutri, es doctor en biomedicina. Y creo que el tema de cuántas cosas que no se hacen normalmente con la nutrición, con el entrenamiento, podemos hacer con un paciente oncológico, creo que es muy interesante eso. E incluso cómo de parecidos pueden llegar a ser el paciente oncológico a un deportista de alto rendimiento. Eso creo que es una pregunta que a mucha gente le sorprendería mucho, porque hay mucha relación, incluso podéis ver el tema de qué pasa cuando un deportista que ha sido un deportista olímpico de alto rendimiento tiene luego un cáncer. Hay un mundo ahí, totalmente súper recomendable. De eso, esos dos creo que son súper interesantes. Brutal recomendación y vamos a dejar a la audiencia con el hype. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo. La verdad que estoy muy orgulloso de poder haber realizado esta entrevista, sobre todo pues por todo ese respeto que tengo hacia todo lo que estás aportando en este campo. Y te dejo que des la despedida al podcast. Nada, pues que muchas gracias, espero que a la gente le haya gustado, seguro que hacemos más cosillas y nada, pues eso, que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti y bueno, a la audiencia, gracias por acompañarnos un episodio más y nos vemos la próxima semana.